Hoy tenemos una entrevista compleja. Me hace ilusión hablaros hoy del fascinante mundo de los sistemas complejos y su relevancia en el ámbito de la salud. Quizás puedas tener explicaciones claras y certeras a cómo actuamos, cómo pensamos, por qué engordamos, por qué nos ponemos fuertes o por qué mejoramos o empeoramos nuestra salud o condición física. Parecen a veces problemas fáciles, pero muy a menudo son complejos. Y es que nos gustan las explicaciones fáciles y sencillas. Pero hoy quiero que entiendas por qué la respuesta depende es a menudo la más adecuada para muchos problemas, sobre todo cuando son complejos. Y para hablar de salud, problemas y sistemas complejos, os traigo al crack de Juan G. Ojeda, que ya estuvo aquí con nosotros en el capítulo 28 hablando sobre cómo hacer nuestro cuerpo funcional. Muy bienvenido, Juan G. Gracias por acompañarnos hoy de nuevo. Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí hablando contigo de temas que nos gustan mucho los dos. O sea que a disfrutar. Vengo a disfrutar. Sí, no, voy a disfrutar vengo yo porque es un placer, la verdad es que leerte cómo lo explicas, porque, vamos, te lo digo a ti en privado y lo digo a la audiencia, son temas que todavía no, iba a decir no controlo, creo, no sé si entiendo, pero desde que te leo a ti o al grande Manu Sola o a Natalia Balaguer, son cosas que dices, ostras, una vez las lees, ¿verdad? Dices, aquí hay que profundizar, aquí hay mucho que aprender y creo que, vamos, rompo una lanza, iba a decir a favor, no en contra, ¿no? De la propia educación, yo soy profe, y estas cosas no las solemos explicar y si no las entendemos, creo que es difícil luego dar esta perspectiva que vas a dar. Así que la primera, en la frente. Vamos a ver, vamos a hacer una introducción a los sistemas. Primero, antes que problemas, sistemas complejos. Juan G., para empezar, ¿podrías explicarnos brevemente, si somos capaces, ¿no?, de decir brevemente, qué es un sistema complejo y por qué lo podemos relacionar con la salud? Bueno, pues sí, hay que empezar por ahí. Un sistema al final es un conjunto de componentes que tienen como una función común. Entonces eso puede ser cualquier cosa, un reloj son un montón de piezas que juntos dan la hora, tienen una función. Pues lo mismo es un coche, lo mismo es una persona que tiene una serie de funciones, etc. ¿Qué pasa? Que hay sistemas que son simples, hay sistemas que son complicados porque tienen mucha relación entre las piezas y pues no es tan simple porque mientras menos piezas, digamos, más simple es el sistema, mientras más piezas y más relación haya entre ellas, más complicado y más complejo. Pero después están los sistemas complejos. Los sistemas complejos son aquellos que no solo está compuesto de muchas piezas que se interrelacionan entre ellas, sino que la relación o la interacción entre esas piezas genera nuevos comportamientos emergentes que se llaman, que no existían antes y que son difíciles de predecir a partir de mirar o estudiar las piezas por separado. Entonces, existen sistemas, pues sistemas biológicos como los seres vivos o en la ecología o organizaciones y demás que son, porque por ejemplo, si podemos ver igual el caso, ¿no? El caso del reloj, pues es un sistema porque todas las piezas cumplen una función. Si tú coges diferentes piezas de diferentes relojes sueltas, eso no es un sistema, no cumple ninguna función. Lo mismo con personas, tú coges personas sueltas por la calle, no cumple ninguna función concreta, no son un sistema, pero en cambio tú coges una familia, una clase, una organización, una empresa, un equipo de fútbol, tienen una coherencia entre sí, cumplen una función unos con otros, eso entonces forman un sistema. ¿Qué pasa? Que las relaciones que hay entre esas personas o dentro de un sistema biológico que hay entre unas células y otras, unos tejidos y otros, determinan nuevas propiedades que no existían antes, que no existían en ninguno de los componentes. Entonces esas propiedades emergentes son típicas de los sistemas complejos y una de las cosas importantes que tienen estos sistemas que son, debido a estas propiedades, muy difíciles de predecir o casi imposibles de predecir, y además son dinámicos y adaptativos. Es decir, que van cambiando con el tiempo. Tu reloj, con el tiempo, lo más que puede pasar es que se vaya estropeando porque las piezas se van gastando, pero el cuerpo se va adaptando. Las células del cuerpo se van adaptando a los estímulos que hay y si se estropean, se autorreparan y se autoorganizan para, igual que en una organización, pues también, ¿no? Una banda de pájaros, pues por ejemplo, ellos mismos, entre ellos, se autoorganizan para hacer cosas sin que haya un director. Entonces, ese tipo de propiedades dinámicas, adaptativas y que generan propiedades que no existían antes es lo que las hacen complejos.
Podemos entender que igual que hay sistemas sencillos y complicados y complejos, hay problemas simples, problemas sencillos, problemas complicados y problemas complejos. Y la salud, para que lo vaya entendiendo la gente, porque a mí me ilusión que hay mucha gente, mucha parte de mis oyentes, que intento explicar y divulgar y traer expertos y especialistas al mundo de la salud que estén diciendo, wow, vale, lo que acaba de decir Juanje me explota la cabeza, creo que lo voy entendiendo. Pero, ¿qué relación habría con la salud? ¿Y qué tipo de sistema y de problema sería nuestra salud, Juanje? Claro, es que cuando empezamos a entender esta parte de los sistemas complejos, empezamos a ver conexiones, ¿no? Empezamos a unir los puntos del elefante ahí un poco. Aquí esto me suena, ¿no? Y entonces ves, estamos hablando de seres vivos, de personas, organizaciones y demás, y te empiezan a hacer como conexiones. Pues es que precisamente eso, el cuerpo humano es un sistema complejo, pero es que además vivimos dentro de sistemas complejos. Una característica de los sistemas complejos es que suelen ser lo que se llama multinivel o que están anidados. Entonces, por ejemplo, tu cuerpo está formado de sistemas, ¿no? El sistema circulatorio, sistema locomotor, sistema cardiovascular, sistema nervioso, el sistema inmunitario, etcétera. Pero cada uno de esos sistemas está formado por tejidos, cada uno de esos tejidos está formado por células, y en cada uno de esos niveles puedes ver eso como un sistema complejo, porque se adapta, tiene una función en sí misma, todas las partes, tiene diferentes partes que, por ejemplo, ninguna célula del hígado tiene la función del hígado. Es solo cuando se juntan todas las células del hígado es cuando realmente cumplen la función del hígado, son propiedades emergentes. Entonces, ya cuando empezamos a ver que el cuerpo en sí mismo es un sistema complejo y que todo lo que entendemos que deriva del cuerpo, como puede ser nuestra memoria, pensamiento, emociones y demás, son otras propiedades emergentes, que no existe la memoria, por ejemplo, en una neurona aislada, sino es cuando varias neuronas se conectan, se produce un recuerdo. Entonces, esa propiedad que solo se da cuando se conectan varias neuronas es una propiedad emergente, propia de un sistema complejo y que se dan en otros sistemas. Entonces, cuando empezamos a entender cómo funcionan todos los sistemas, propiedades que tienen todos estos sistemas, es fácil después venir al cuerpo humano o a las propiedades del ser humano y ver, pero es que esto ya lo vemos en otros sistemas, es fácil, más o menos entendemos cómo funciona y podemos empezar a aplicar las mismas estrategias. Entonces, claro, y si seguimos con los niveles, tenemos que tener en cuenta que vamos hacia abajo, pero también hacia arriba. Nosotros somos una persona, que estamos dentro de una familia, que estamos dentro de un grupo social, que estamos dentro de una ciudad, de un país, de una empresa, de un equipo de algo, de una organización, de lo que sea. Entonces, un continente. Entonces, si empezamos a verlo como sistemas complejos y como que nosotros formamos parte de otro sistema y estamos formados por otros sistemas, podemos entender cosas que si no lo vemos desde esta perspectiva, sino de manera, bueno, aíslo las partes, la miro y entonces las propiedades de esta parte es lo que me va a decir qué es lo que ocurre, parece que es magia, ¿no? Hay cosas que dices tú, esto porque ocurre, es magia, no tiene sentido, el cuerpo está roto, ¿no? Me pasó esto y no tiene sentido, tengo esta enfermedad y no hay ninguna explicación clara y porque a mí me pasa esto y a la otra persona no, porque yo como esto y la otra persona también y tenemos resultados diferentes. Todo ese tipo de cosas que aparentemente no tienen sentido, cobran mucho sentido desde esta perspectiva. Entonces, ahí empieza el tema de por qué los sistemas complejos son interesantes para ver el cuerpo y la salud como eso, como un sistema. Entonces, para mí, la salud en general es un problema complejo. Problema complejo en el sentido de que no, esto lo comentaba en uno de los artículos, que tampoco hay que fijarse en la palabra problema como algo malo, sino como algo que resolver. ¿Vale? Una tarea que resolver es un problema, ¿no? Tú tienes que resolver un problema en matemáticas. Pues no es que el problema sea malo, es simplemente que tú, bueno, tienes que resolverlo. Entonces, el organismo en sí, entero, tiene que resolver el problema de estar saludable constantemente, ¿vale? Y no morirse, ¿vale? Entonces, por eso para mí la salud la considero un problema complejo, ¿no? Y ya veremos que eso, los problemas complejos tienen propiedades de los sistemas complejos como eso, que tienen pues ciertas propiedades emergentes, que dependen de las interacciones entre los componentes del sistema, que es un problema no finito, es decir, tu problema de matemáticas tiene un principio y tiene un fin, y tú puedes evaluar si ha llegado el resultado correcto o no. Tú estás viviendo toda tu vida y no acaba hasta que te mueres y para ti acaba, ¿no? Y sigue después cuando se va descomponiendo tu cuerpo. Entonces, no es realmente un problema finito que tú digas, bueno, conseguí resolver el problema. Es un problema que no se resuelve y que va evolucionando y va cambiando, como los sistemas complejos. Los sistemas complejos
Una de esas propiedades es que son adaptativas, se van adaptando al entorno interno y externo y van evolucionando. Entonces el problema también, los problemas complejos tienen esta propiedad, que no son un problema definido y estático, ¿no? Por ejemplo, tú tienes un problema matemático y siempre es el mismo problema. Tú puedes empezar de una manera, empezar de otra, pero el problema es el mismo, no cambia. En cambio, es el problema de cómo mantener la salud, pues va a depender de, pues a lo mejor, de que si tu entorno, pues yo qué sé, por ejemplo, hay más contaminación, tu problema es ligeramente diferente que si no hubiera contaminación. Si tú tienes acceso a ciertos alimentos, pues tu problema es diferente que si no tienes acceso a esos alimentos. Si te mueves poco, te mueves mucho, tu problema va a ser diferente, va a ir cambiando y evolucionando a medida que pasa el tiempo. Y además los sistemas dependen mucho del tiempo y la cosa de que se habla de las condiciones iniciales. Tú naces en un sitio con un clima, con unas características, con una familia determinada, con un dinero, un acceso económico, cultural, etcétera, determinado, con unos genes determinados, y eso determina cómo empieza el juego. Y a partir de ahí va a ir, si esas condiciones fueran diferentes, el juego hubiera sido diferente. Incluso la misma persona con los mismos genes, mismas características, alguna de esas condiciones es diferente, como pasa con gemelos, por ejemplo, en la misma familia, o gemelos que se crían en diferentes familias. Al final, pues eso, las condiciones iniciales son diferentes. Entonces, esa es otra característica de los sistemas complejos, que son muy sensibles a las condiciones iniciales. Dependiendo de cómo sean esas características iniciales, el sistema podría ir totalmente a un lado o a otro. Entonces, los problemas complejos tienen todas estas características, van evolucionando, se van adaptando, dependen de las condiciones iniciales, son adaptativos y dependen de las interacciones entre las partes del sistema. Entonces, por eso son difíciles de arreglar o de solucionar, porque tú no puedes actuar directamente sobre el problema y decir, bueno, sé la solución, aplico la solución, porque va a haber partes del sistema que van a actuar independientemente de lo que tú decidas. Entonces, en la salud eso es muy relevante, porque tú puedes tomar una decisión en la salud, como puede ser, voy a cambiar mi dieta, o voy a tomar este medicamento, o voy a hacer X intervención, pero tu cuerpo, tu organismo va a seguir reaccionando ante tu entorno y ante las cosas que haces en tu día a día, independientemente de esa intervención que has hecho. Entonces, tú, si no tienes en cuenta esas intervenciones que van a ocurrir mientras tú estás tomando otras decisiones, en realidad no sabes el resultado que va a haber. Porque el problema es que estamos acostumbrados a esos problemas lineales y sencillos y como los tipos de problemas de matemáticas en los que dices tú, bueno, tengo la solución, la aplico y el sistema está quieto esperando a que yo aplique esa solución, aplico la solución, se arregla el sistema y ya sigo para adelante. Pero claro, es que el sistema no se para. El sistema sigue evolucionando, se sigue adaptando. Los componentes del sistema linfático con el sistema tal, con el hígado, con el hueso, siguen interactuando internamente, pero también con el entorno todo el rato. No se paran a que tú tomes esa decisión o hagas esa intervención. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso cuando trabajamos con problemas complejos. Pero para que entienda un poquito la audiencia, no se me ocurre otra palabra, pero ¿qué es eso? Es lo complejo que es este tema. Esta mañana comentaba con un compañero precisamente esto, ¿no? Que creo que tradicionalmente, desde el mundo de la sanidad también, ¿no? Desde fisioterapeutas, desde la medicina deportiva, traumatología, desde el entrenamiento deportivo, también muchas veces se ha sido demasiado, creo, analista y determinista, en plan, hoy me comentaba un compañero que le dolía la rodilla, tenía artrosis y el experto, el especialista, miraba solo la rodilla, el hueso, sí, hay un desgaste. Digo, no, sí, eso es evidente. Pero, por ejemplo, no tenía en cuenta estado de vasto interno, no tenía en cuenta estado isquiotibial, no tenía en cuenta estado de glúteo, cadera, de marcha, de pies, de la musculatura, de la cantidad de calorías que está comiendo por si está perdiendo demasiada masa muscular, si hay un problema hormonal o si está con corticoides, si puede ser celíaco o si tiene una enfermedad autoinmune. Esto es un ejemplo de que quizás tradicionalmente se ha mirado un hueso, una articulación, un músculo en concreto, sin ver todo lo otro. Y quizás, ¿no? Estamos muy acostumbrados a pues una pastilla para este músculo o para este tendón o para o una operación, ¿no? O te cambio una prótesis, que ojo, que por supuesto que hay momentos que hay que hacerlo, pero que si lo que estabas comentando, ¿no? Que si no cambiamos o si no estamos teniendo en cuenta todos los otros factores, se va a ir adaptando y va a seguir habiendo ese problema
en ese mismo lugar o en otro lugar, pero no estamos solucionando el problema. ¿Van por ahí un poquito los tiros para que entendamos? Exactamente, exactamente. Eso es un gran problema que hay. A ver, eso es lo que se llama el enfoque reduccionista, ¿no? Tenemos un enfoque más sistémico y un enfoque más reduccionista. Vamos a evitar la palabra holístico porque la gente la asocia con otras cosas. Sí. Pero sí que es verdad que lo que más se da en los sistemas de salud normales, modernos, es el sistema reduccionista y que en realidad tiene un sentido y en un ámbito, ¿no? Claro. Por ejemplo, nosotros cuando estudiamos el cuerpo no divide los músculos o los tendones o son un montón de células, unas pegadas a otras que van haciendo cosas y nosotros dividimos y le ponemos nombre porque para nosotros es más fácil entenderlo así, estudiarlo y analizarlo y demás. Pero en realidad los límites entre unos tejidos y otros no son tan claros, son bastante difusos, ¿no? Entonces, como eso, muchas cosas para el cerebro, pues el cerebro no entiende del bíceps, el tríceps y demás, entiende de movimientos. Entonces, es importante a la hora de analizarlo y poder avanzar en la ciencia, el reduccionismo. O sea, es clave. Para todo lo que hemos hecho hasta ahora en la ciencia, es clave. Entonces, tampoco me gusta demonizarle el reduccionismo por eso, porque en realidad tiene su lugar. El problema es que una cosa es estudiar cómo funcionan ciertas partes del organismo para alcanzar un conocimiento muy concreto y poder llegar a técnicas avanzadas que tenemos ahora para curarnos. Y otra cosa es cómo después aplicar toda esa ciencia que hemos obtenido, todo ese conocimiento que hemos obtenido al cuerpo, que no funciona así. El cuerpo no funciona de esa manera. Nosotros lo hemos reducido a un modelo para poder estudiarlo y para poder... Es como el típico problema del tren que sale de una ciudad y llega a otra. Pues, a ver, para estudiarlo bien, pues tendrías que ver cuántas ruedas tiene el tren y cuánta es la fricción que hay, no sé qué, y la longitud. Y eso, para un niño de, yo qué sé, de lo que sea, pues tú tienes una bolita que pesa tanto o que llega no sé dónde y lo reduces, ¿no? Y está bien. Y eso te ayuda a entender mejor la parte importante en la que te quieres enfocar en el problema, que es la velocidad, la distancia, entender la relación entre la velocidad, la aceleración y la distancia, etc. Entonces, para enfocarte en un problema determinado, para estudiarlo, eso está bien. Pero después, la vida real, los trajes no funcionan así, tú tienes que tener en cuenta muchas más cosas. Lo mismo con el cuerpo, pero a niveles brutales, mucho más. Entonces, claro, ese conocimiento es súper útil y nos ayuda a entender muchas cosas, pero después hay que aplicarlo de manera sistémica, decir, oye, nada funciona aislada y como tú decías, ¿no? La rodilla, pues primero puede ser por 20.000 cosas que están, normalmente nunca hay una sola razón, siempre hay varias que se interrelacionan, y después que incluso aunque tú hagas una intervención que sea la que probablemente sea la más correcta o la más efectiva en este momento es clave, en este momento para ayudar a tu cuerpo a que él mismo se repare, porque al final los huesos se pegan solos, tú no pegas el hueso, y lo mismo cuando coses un tejido, etc. Entonces, tú estás haciendo cosas que van a hacer que el sistema se autoorganice, se repare y se adapte, ¿no? Esas propiedades que tiene de adaptación del sistema. Pues, entonces, esa intervención puede ser buenísima, pero siempre es importante tener en cuenta que van a ocurrir más cosas mientras tanto. Entonces, pensar que esa intervención tú la puedes hacer y olvidarte porque eso solo va a ser sin tener en cuenta que va a haber otras cosas que ocurran al mismo tiempo, ese es el problema. O sea, y eso en el mejor de los casos en el que tú sabes que esa intervención es la mejor a ciencia cierta, que eso es prácticamente imposible saber. Entonces, el tener en cuenta que hagas lo que hagas, el sistema va a seguir evolucionando y van a seguir afectando cosas, eso de alguna manera te da una capacidad de reacción ante lo que ocurre y de anticipación y decir, oye, vale, aquí puede pasar esto, puede pasar lo otro, cómo afecta esto, cómo afecta lo otro. O sea, hay como dos partes, yo lo veo en dos partes, una de análisis, es decir, vamos a analizar el problema, como tú decías, ¿no? Oye, ¿y cómo está el isquio? Oye, ¿y cómo está el vasto interior? Oye, ¿y cómo es tu pisada? ¿Y cómo duermes? ¿Y tu nivel de estrés? Porque antes de atacar el problema, pues primero tienes que ver realmente dentro del contexto real del sistema qué está ocurriendo. Porque a lo mejor es una alarma, ¿no? Es decir, a lo mejor ese dolor te está diciendo el cuerpo, oye, que aquí hay un problema, hay una descompensación y hasta que no arreglemos eso es una señal, ¿no? Es una sirena que está diciendo, ojo, que esto no lo voy a tolerar mucho tiempo y llegará a haber problemas mayores. Exactamente. Y es que además el cuerpo funciona así. El cuerpo
te va lanzando alarmas de todo tipo. La más clara y que mejor te hace reaccionar es el dolor. Entonces, va lanzándote alarmas cuando ve, oye, por aquí el sistema está petando, ¿sabes? Si seguimos así, tal. Entonces, al final, ¿qué es el dolor? Es una señal del sistema para evitar ciertos comportamientos, ciertos movimientos, ciertas posiciones, ciertas cosas que en ese momento no están generando nada bueno. Y que si seguís por ahí, el sistema va a petar. O cree el sistema que puede petar. No tiene por qué ser, pero tiene esa percepción, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es una estrategia en la que consigue el sistema evite. ¿Qué pasa? A veces nosotros sobreescribimos un poco la señal del sistema o hacemos oídos sordos y pam, 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 y nos cargamos, no le hacemos caso y seguimos haciendo eso. Pero que al final es eso. Entonces, muchas veces el cuerpo simplemente te está avisando, no es que realmente haga algo tal. Entonces, primero es analizarlo en su contexto. Contexto, eso, interno, externo, ¿no? Todo lo que está pasando dentro y fuera y en todas las partes que están relacionadas interactúan con eso que aparentemente es un problema, que puede ser simplemente la señal, no el problema. Entonces, eso por un lado. Y después a la hora de hacer esa intervención, tener en cuenta que ninguna intervención en un sistema complejo va a arreglar el problema. Tú lo único que puedes hacer en un sistema es influir en el sistema para que el sistema se autoorganice y se adapte de la mejor manera posible y a lo mejor evitando cosas que le perjudican. Pero tú no vas a arreglar el problema. O sea, tú puedes cambiar una pieza por otra y el sistema se adapta alrededor de ese cambio que has hecho. Las compensaciones son eso, ¿no? Y bueno, es una gran ventaja evolutiva, ¿no? Es que tú te doblas un tobillo y puedes ir caminando, te quedas sin brazo y puedes seguir haciendo cosas con tu vida. Entonces, el cuerpo se autoorganiza con lo que tiene. Entonces, si te pones a ver, por ejemplo, cuando, pues eso, tú te rompes una pierna, no te pegan el hueso. Te dejan el hueso suficientemente quieto para que el hueso se pegue a sí mismo. Lo mismo con cortes en los tejidos, roturas te pueden coser, pero cuando te cosen no te pegan los tejidos del tendón, por ejemplo. Lo que hacen es que te facilitan que se pueda pegar a sí mismo. Cuando te dan un medicamento, normalmente lo que haces es te dan un medicamento que produce un efecto en el cuerpo y ese efecto en el cuerpo es el que va a realizar la curación, porque al final el sistema se tiene que curar. Y podemos hablar de intervenciones de todos los tipos, a nivel social, a nivel psicológico, a nivel educativo. O sea, tú, por ejemplo, no puedes meterle un conocimiento en la cabeza a alguien tipo Patrick. Tú lo más que puedes hacer es poner el conocimiento cerca de esa persona, crear un entorno que facilite que esa persona adquiera ese conocimiento y esa persona pues bueno, creará unas conexiones neuronales o no, en función a eso. Pero tú no puedes directamente intervenir en el sistema y decirle, te voy a poner este recuerdo de este conocimiento aquí dentro. No puedes. Y lo mismo pasa con todos los sistemas. Entonces, cuando empiezas a ver el cuerpo humano y organizaciones o ecosistemas o lo que sea, de esta forma, te das cuenta del poco sentido que tienen muchas de las intervenciones que hacemos, porque al final son intervenciones del tipo, yo creo que el sistema está totalmente quieto, yo hago como cuando éramos chicos el juguete de la operación, quito y pongo cosas, operando, pongo y quito cosas y se arregla el sistema. El sistema no está quieto, el sistema está evolucionando y si ahora mismo le has quitado el huesito ese, se va a adaptar y ahora ese hueso, pues a lo mejor lo pones y ya creas un problema donde no lo había. Entonces, hay que simplemente tener en cuenta esas cosas. Entonces, sí tiene sentido estudiar de manera reduccionista porque te da un montón de conocimiento que nos informa cómo podemos intervenir mejor, pero lo que no podemos es aplicar ese mismo enfoque a la hora de aplicar el conocimiento en nuestras intervenciones. Tenemos que tener un enfoque más sistémico. Sueles poner en las entrevistas que has realizado y los artículos que escribes, que recomiendo a todo el mundo tu newsletter, ¿vale? Y bueno, la verdad es que hay un antes y un después en el mundo de los sistemas complejos porque lo explicas de manera, en el Substack, de manera bastante clara. Y hay 4 en concreto que me llaman mucho la atención y que me gusta porque entre los 4, como comentábamos antes, ¿verdad? Pues los explicas de manera diferente y al final entre estos 4 ejemplos pues creo que abordas todo el espectro de lo que es estos sistemas y estos problemas complejos. Te los digo ya y si te parece los vas analizando tú y vas tirando el hilo, ¿vale? Pues el primero es la diferencia, ¿no?, entre construir la Torre Eiffel y la crianza. El segundo, el problema del viajero en contra de la vuelta al mundo en 80 días. El tercero, desarrollar una vacuna versus gestionar una pandemia.
y el cuarto, el American Ninja Warrior versus caminar por la calle. De estos 4 ejemplos, ¿nos puedes explicar para que entendamos cómo podemos contrastar, ¿no? Estos problemas y saber cuándo es un problema sencillo, es difícil o es complejo? Sí, y si me olvido alguno, me lo Perfecto, recuerdo. sí. Los tengo aquí anotados. Yo creo que son buenos, porque al final el tema de los sistemas complejos, desde mi punto de vista, aunque de entrada son como difíciles de entender y un rollo, pues sobre todo por el vocabulario de más atractores y cosas así y tal, pues en realidad son bastante intuitivos. Lo que pasa que hemos estudiado tanto otra manera de pensar, claro, que tenemos que desaprender para poder... Pero una vez lo vemos, ya no podemos dejar de verlo. eso. A ver, vale, también te pasa a ti, ¿no? Vale, pensaba que me estaba quedando loco. No. Eso hay un antes y después lo ves y después ya no puedes dejar de verlo, ¿no? Y entonces, para mí, algo súper que me ha ayudado mucho siempre son ejemplos y comparaciones, ¿no? Para entender esos conceptos que son a veces un poco esquivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de construir la Torre Eiffel y la crianza, ¿no? Entonces, a mí uno de los primeros problemas que suele tener la gente con, bueno, que es un problema complejo y que no es un problema complejo, es que suelen asociar problemas complejos, por la palabra complejo, con complicado o difícil. Y no tiene por qué. Un problema complejo puede ser sencillo, pero complejo. Y un problema simple es, digamos, lo contrario de complejo, porque tiene pocas partes. Si tiene pocas partes, hay poca interacción de distintas partes, porque, bueno, una parte no, pues 2 interactúan poco. Entonces, digamos que son en el espectro de la complejidad, porque, claro, hay que entender que estos no son blancos o negros. Hay problemas más complejos que otros. Entonces, está de los que tienen pocas partes son más simples, y los que tienen más partes y se interrelacionan más unas partes con otras son más complejos. Entonces, un problema puede ser simple, pero muy difícil, ¿vale? Entonces, por ejemplo, bueno, construir la Torre Eiffel, pues es difícil, pues tú tienes que tener unos conocimientos de ingeniería y de materiales y de un montón de cosas que bueno, puede ser muy difícil de hacer, sobre todo si no eres arquitecto, pero bueno, es un problema bien definido. Tiene un principio y un fin, sabes cuándo está acabado y cuándo no, sabes cuándo está bien hecho y cuándo no. Se ha hecho antes, se ha hecho cosas parecidas antes que se pueden comparar y puedes repetirlo, ¿no? Puedes hacer la Torre Eiffel otra vez. Ya sabes cómo se hace, la puedes repetir. La crianza es todo lo contrario. No tiene un final, claro. ¿Cuándo terminas de criar a tu hijo o a tu hija? ¿Cuándo acaba eso? Nunca. Infinito. Entonces, es infinito. Y no es reproducible. Tienes varios hijos, los crías de exactamente la misma manera y cada uno sale diferente, ¿vale? Salen por sus genes, por su entorno, porque uno es único y el otro no, porque uno ha ido a un colegio y el otro, o los compañeros que tienen el colegio, o el entorno, o porque han nacido en años diferentes que han pasado cosas diferentes. A lo mejor uno nació antes de la pandemia y otro después de la pandemia. Ya no es diferente, a veces hasta opuestos. Sí. Entonces, con lo que hablábamos antes de las condiciones iniciales, desde el momento en el que cambia alguna de esas condiciones iniciales ya empieza a bifurcarse, ¿no? Entonces, por mucho que la crianza, el método de crianza sea el mismo, tú no sabes los resultados que vas a tener, no puedes reproducirlo. Y es un problema abierto, no es un problema cerrado en que tú sabes cuándo acaba o cómo acaba. No puedes decir, ya acabé, porque he comprobado que ha acabado y además puedo comprobar si acabó bien o mal. Si lo he resuelto o no lo he resuelto. No puedes comprobar si lo has resuelto o no lo has resuelto. Entonces es un problema muy abierto. Lo otro era un problema cerrado. Y bueno, y esto, la crianza es lo mismo que puede ser de un hijo, una hija. A lo mejor tú no tienes, pero tienes una mascota. Lo mismo. Tienes varias mascotas, haces exactamente lo mismo, resultados totalmente diferentes. Lo más, incluso algo que es similar, pero que lo puedes ver más rápido. Una clase. Enseñas exactamente lo mismo a todos los niños, cada uno entiende una cosa diferente, cada uno aprende una cosa diferente a un nivel diferente y tú has dado exactamente la misma clase. Entonces, esos son problemas complejos porque son abiertos, no son reproducibles, no tienes un final claro, algo que puedas contestar si esto ocurre o no ocurrió. Tú no sabes lo que está pasando por la cabeza. Incluso que le hagas un examen al niño, tú no sabes qué nivel de aprendizaje tiene realmente. Sabes lo que te puso en el examen, pero no sabes las motivaciones internas, no sabes los cambios que se han producido en sus redes neuronales. No,
Entonces, ese tipo de problemas son complejos. Por mucho que a lo mejor dices, bueno, pues tengo, yo qué sé, a lo mejor la crianza del perro, pues bueno, tienen estas 3 reglas tal, son sencillas y más o menos bien. Pero van a ser diferentes y va a ser un problema abierto, va a seguir un problema dinámico, el perro se va a adaptar a todo. Entonces el problema se va adaptando, ¿no? Y tú tienes que adaptarte con el problema. Entonces, por mucho que aparentemente sea más sencillo que construir la Torre Eiffel o que construir una lanzadera espacial, no tiene nada que ver la sencillez con la complejidad. Entonces, eso es una de las cosas, ¿no? Entonces, otro ejemplo que va en la misma línea, pero es un poco diferente, es el problema del viajante. Ese es un problema clásico de lo que se considera un problema difícil, ¿vale? Parece una chorrada, porque en realidad es como, bueno, tú eres una persona que va a ir a 5 ciudades, ¿vale? Y entonces tú tienes que ver el mejor recorrido, el recorrido óptimo, en el que tú recorres las 5 ciudades en el menor tiempo posible, ¿vale? Pues, ¿qué pasa? En principio, 2 ciudades es fácil, 3 ciudades tal, pero esto las soluciones posibles crecen exponencialmente y 9 ciudades es una locura que cuesta horrores solucionarlo con un superordenador, ¿vale? Entonces, eso es un problema típico que se trata en informática para ver cómo de buenos son los algoritmos y cómo de buenos son pues, ordenadores que son capaces de resolver este problema, que aparentemente es sencillo porque tiene pocas condiciones, pero como las posibles opciones finales de resolver el problema son tantas, eso lo hace difícil, ¿vale? Pero no deja de ser bastante sencillo el problema. En cambio, por ejemplo, yo lo ponía en el artículo, pues, hacía gracia, la vuelta al mundo en 80 días de Willy Fogg. Que puse no la original, sino la de los dibujos animados que había cuando era chico, pero al final, si te das cuenta, es parecido, porque bueno, viajas, pasas por un montón de ciudades y tal, pues bueno, es un problema parecido. Pero no, es un problema complejo. ¿Por qué es complejo? Porque resulta que se te escapa un avión. Ese avión hace que se escape una conexión. O a lo mejor hay un retraso, que entonces se te va acumulando el retraso. O llegas a un país y resulta que hay una huelga, hay una guerra, hay un no sé qué, tienes que cambiar de transporte, no todos los transportes son iguales. Entonces hay una serie de complejidad añadida que es todas esas posibles interacciones que hay entre tú con los sistemas de transporte, los distintos países, costumbres, horarios, cambios en cosas que pueden ocurrir mientras tú estás en tu plan perfecto. Tú tienes tu plan perfecto que tenía Willy Fogg, y dice, aquí llego, hasta ahora coge el otro, no sé qué, y siempre pasaban algo, le robaban no sé qué, o algo pasaba, y entonces tenía que ir cambiando el plan, tenía que ir adaptándose sobre la marcha y decir, bueno, pues en vez de esto, pues coge un globo, y en vez de esto, una canoa, y en vez de esto, tienes que ir adaptándote. Es una metáfora de la realidad y de la fisiología y de la salud. Exactamente, exactamente. Entonces eso, tú tienes el plan perfecto, esto como decía Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que te pega un puñetazo en la boca. Entonces, está bien tener un plan, porque tienes como una dirección, pero en los sistemas complejos es así, tu plan es tu dirección, tu guía, pero después te tienes que olvidar de ese plan y adaptarte a lo que va ocurriendo. Tienes que ir en el momento adaptándote porque el problema se va a ir adaptando y va a ir cambiando. Entonces, tú tienes que cambiar con él. Si tú no cambias con el problema, entonces no vas a poder. A mí me pasaba, por ejemplo, con mis clientes cuando trabajaba de entrenador y tenía clientes con dolor crónico y con lesiones y demás. Nosotros, pues, analizamos el problema un poco, por dónde iba y dice, bueno, vamos a empezar por aquí. Vamos a trabajar esto porque a lo mejor eso, pues la cadera está tal y te está afectando la rodilla y no sé qué. ¿Qué pasa? Cuando empezaba a mejorar eso, te dabas cuenta que por debajo había otro problema diferente que no lo había visto antes, que lo estaba ocultando el primer problema. Claro. Entonces, hay capas y capas y capas que tienes que... Y si tú vas con tu plan perfecto de, bueno, si tu problema de la rodilla es tal, hago tal cosa y se arregla, no vas a llegar nunca a... ¿sabes? Y siempre vas a tener problemas. Es que es lo que le pasaba a mis clientes. Mis clientes venían y sí, había alguien que era el crack de no sé qué y le había hecho la intervención no sé cuánto, que le había funcionado 20.000 personas. A ellos no. O le había ayudado hasta cierto punto, pero seguían con problemas. Entonces, al final era un rollo de esto tú tienes que, primero, analizarlo más como un sistema, como lo que es, y después tener en cuenta que no es un problema único, nunca hay un solo problema, es interacción entre distintas cosas y que el problema se verá adaptando.
porque según tú te vas adaptando, es como si vas entrenando, a medida que te vas haciendo más fuerte o más resistente, empiezas a tener capacidades diferentes, pero también empiezas a tener problemas diferentes que no tenías antes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le pasa a nivel de habilidades, por ejemplo, un jugador de cualquier deporte a niveles iniciales, a lo mejor es el mejor del mundo, pero cuando llega a una otra categoría se encuentra otro tipo de problemas, porque todo el mundo ya es el mejor dentro de la categoría anterior. Entonces el tipo de problemas que se ven son diferentes y o te adaptas o tú eres el peor de esa categoría. Entonces, y otro cambio, por ejemplo, muy típico, un atleta es buenísimo y se adapta por ejemplo, un atleta muy joven, ¿no? Empieza, ya tiene 10 años y es muy buena haciendo lo que sea. Pasa ese periodo en el que pega un estirón, su cuerpo es diferente y o se adapta a las características nuevas de ese cuerpo. O pierde coordinación. O pierde coordinación, entonces tiene que seguir adaptándose y el cuerpo lo hace de manera natural. El problema es cuando nosotros nos metemos en medio y decimos, no, tienes que hacerlo de esta manera. No, el cuerpo tiene que encontrar su forma de autoorganizarse para hacer la misma tarea, como sea, y eso ya, bueno, otro tema que hablaremos después, que es la autoorganización. Siguiendo otro ejemplo, ¿no? Aquí está el tema este, ¿no? De el viajante, el problema del viajante, que es un problema cerrado, concreto, sencillo, pero muy difícil, con el otro que aparentemente es igual de sencillo, pero es más abierto, es más cambiante, tienes que adaptarte continuamente al problema y tu solución va evolucionando continuamente. El siguiente sería, por ejemplo, el de Ninja Warriors y caminando por la calle, que dices tú, bueno, caminar por la calle es lo más fácil del mundo. O sea, yo lo hago desde que recuerdo. Y escuchando un podcast o hablando o leyendo. Claro, soy capaz de hacerlo mientras está y no pasa nada, es súper fácil. Y no me choco, como dices, y no me choco. Claro, y no me choco, es eso. O sea, hasta un niño va sin chocarse con nadie por la calle. Claro. Pero Ninja Warrior no me veo, porque, oye, es difícil, oye, que eso necesita unas capacidades físicas y una coordinación y no sé qué y tal. Pero en cambio, Ninja Warriors es un problema difícil, pero simple. Tú tienes muy definido qué es lo que tienes que hacer. Tu problema está muy definido y tiene un principio y un final, no es abierto. Entonces, tú simplemente necesitas las capacidades físicas y la práctica y la habilidad para ser capaz de pasar esas pruebas y solucionar ese problema. Y una vez lo haces, lo puedes repetir, ¿no? Es repetible, es reproducible, ¿no? En cambio, caminar por la calle, lo que tiene es que tú no sabes quién viene de frente por la calle, ni el otro sabe. Entonces, hay interacción, todo el mundo está interactuando continuamente de toda la gente que está en la misma acera. Vaya de frente, por el mismo lado que tú, que se te cruce. Aquí, por ejemplo, me pasa mucho, ¿no? Voy por la avenida que hay al lado de la playa. Claro, eso es una locura. Gente que va para acá, gente que va para allá, gente que va corriendo, camareros que se cruzan por las terrazas, no sé qué, y tú no te chocas. Y te parece lo más fácil del mundo, pero es súper complejo, porque la cantidad de interacciones que hay y que tú tienes que manejar sin aparentemente darte cuenta son infinitas. Entonces, ahí está la complejidad, en el que, primero, no es cerrado, no es un problema cerrado. Tú no sabes de antemano quién se va a cruzar y quién no, quién va en una dirección, quién va en la otra. O, por ejemplo, aquí dices tú, bueno, pues voy siempre por la derecha porque si los coches vamos por la derecha, también tal. Pero después te ves ingleses y ellos deciden caminar por la izquierda. Entonces dices tú, ¿y ahora quién pasa? ¿Sabes? Y, entonces, hay una serie de cosas que tú no puedes predecir. No puedes predecir qué es lo que pasa por la cabeza de esa persona o quién está mirando el móvil no se da cuenta y tal, o quién se cruza, o un niño corriendo, lo que sea. Entonces, tú estás continuamente reaccionando ante un mundo cambiante y un problema cambiante. Te tienes que ir adaptando y te adaptas perfectamente porque has generado una habilidad desde pequeño y entonces para ti, como tienes esa habilidad, es fácil. Entonces, la diferencia está ahí, que tú has desarrollado esa habilidad para ese problema complejo que te permite adaptarte. Es una habilidad adaptativa que constantemente se adapta a lo que va ocurriendo, ¿no? Percibe y reacciona, percibe, reacciona, percibe, reacciona. No necesita conocer el problema completo para resolverlo. Entonces, esa es otra diferencia importante en los sistemas y bueno, al final es lo que hablábamos antes, ¿no? Tú tienes ese problema de salud, sea el que sea una lesión, sea un problema de una enfermedad, lo que sea, y tú tienes que ir adaptando, porque en función de las diferentes cosas que hagas, pues el sistema va a ir cambiando, pero es que además van a pasar otras cosas.
va a pasar que viene un familiar, que hay un viaje, que hay una situación de estrés, que hay una muerte a lo mejor, o que hay un virus por ahí, hay lo que sea. Todas esas cosas van a ir pasando, no te van a esperar a que tú hagas la intervención que tú quieres hacer. Entonces, tu cuerpo va a ir reaccionando de diferentes maneras a todas esas cosas y eso se va a sumar a tu intervención. Y la suma de todas esas cosas es el resultado de lo que es tu salud actual. Entonces tú no puedes decir, mi salud es esto y yo ya he conseguido solucionar mi salud, ya está bien y no, por eso siempre tienes que seguir trabajando, siempre tienes que seguir trabajando en la autoestima, siempre tienes que seguir trabajando la nutrición, en el descanso, en la gestión del estrés, en el rendimiento, en la resistencia, en la fuerza, etcétera, porque el sistema no se para, no espera por ti. Además, nosotros tenemos esa visión un poco lineal de que muchas veces nos lleva al pensamiento este de turnos, ¿no? Como si fuera una partida de ajedrez, ¿no? Ahora la enfermedad es esto, yo hago esto, y después la enfermedad es lo otro, y yo hago lo otro. No, eso no ocurre. O sea, están ocurriendo al mismo tiempo todas las cosas. Y de hecho, lo que tú dices muchas veces, ¿no? Que si tú con una acción o una respuesta lo solucionas, es que no era un problema complejo. Claro, sí. Si tú simplemente tomando partida y haciendo una cosa, si estás, volvemos a la rodilla, ¿vale? Si hay una inflamación o hay un dolor de un tendón y yo creo que por tomarme X o Y lo he solucionado, seguramente no era un problema complejo y era otra cosa. Y lo que es probable es que si estoy apagando ese dolor con esa medicación, quizás creo que he ganado la partida, pero como comentaba, ¿no? El sistema se adapta y se va a romper por otro lado o va a saltar por otro lado la alarma. Te diría, en el cuerpo no ocurre. O sea, claro. si una cosa se arregla, aparentemente se arregla, es que no está... Preocúpate, ¿no? O sea, claro. Preocúpate, claro, o sea, porque por otro lado va a salir. Es muy raro que una sola intervención, vale, si una vez te puede quitar un síntoma, el dolor de cabeza, el dolor de rodilla, tal, deja el síntoma, no te arregla, porque además la mayor parte de los problemas en el cuerpo y el ser humano, pues se van generando poco a poco. El sistema es muy resiliente y aguanta mucho. Hacemos de todo al pobre cuerpo y él aguanta, pero empieza a hacer aguas por algún sitio. Poco a poco llega un punto en el que cuando vemos los síntomas es que ya ha ido pasando cosas y esas cosas hay que deshacerlas poco a poco. No se pone un tapón y ya está. Entonces, fuera de sistemas complejos, sí. Tú si haces una intervención y se arregla, ese problema seguramente no era complejo. Era un problema difícil, era un problema tal, y podemos hablar eso, por ejemplo, el tema ese adelantándonos un poco, los cisnes negros, por ejemplo, y todo esto, ¿no? El que la gente dice, no, es un problema complejo, es un cisne negro, es lo mismo. No es lo mismo. O sea, mucha gente lo confunde porque dice, bueno, es una cosa que... Porque también, no sé, hay gente por ahí que dice que los problemas complejos son problemas que no conocíamos, ¿no? Y que tal, pero no lo son. Ya sabemos todas las características que tiene. O sea, da igual que lo conozcas. Tú sabes lo que es la crianza si has tenido un hijo. Claro. Si tienes 2 o 3, sigues sabiéndolo, pero el problema lo tienes ahí, ¿verdad? No se ha ido, ¿no? Y eso no es un cisne negro. Un cisne negro es un gran evento que se da, que el que tú no había nada que dijera que podía pasar, y ocurre, que se da muchas veces. Los cisnes negros, lo que pasa es que se suele dar en sistemas complejos, porque son muy dados a ese tipo de eventos, grandes eventos, que son sorpresas que parece que vienen de la nada, que evidentemente no vienen de la nada. Eso es una de las cosas buenas de los sistemas complejos, que le quitan la magia. Bueno, habrá gente que no le guste, pero a mí me gusta porque quita la magia, ¿no?, de las cosas, y entonces no es que ocurre porque sí. O sea, hay un porqué, ¿no? Porque eso ocurre en esos eventos, pero eso es algo que ha ocurrido y que, bueno, entonces en el cuerpo pasa así. En el cuerpo toda nuestra vida vamos acumulando pues una serie de cambios, vas haciendo cambios unos sobre otros y vamos adaptándonos a ciertas cosas. Entonces llega un punto en el que, por ejemplo, tu cuerpo, si tú estás haciendo algo que no es especialmente bueno para el sistema, como puede ser fumar, por ejemplo, o como puede ser moverte muy poco, o como puede ser estar en la misma postura durante años y años y años, entonces el sistema digamos que se va adaptando a eso, pero como no es óptimo para el sistema, llega un punto en el que, digamos que rebosa el vaso, ¿no? Es lo que sería lo que se llama un cambio de fase. Un cambio de fase en el que dices tú, bueno, el sistema ya no aguanta más así, tiene que cambiar a otro estado, que se llamaría un atractor, y cambiarías a otra fase. Entonces, ahí notas un cambio muy grande.
De repente es como, ¿y esto? De la nada aparece esto. Y es el típico efecto que hemos visto todos de la última gota que colma el vaso. Evidentemente, esa no fue la La que produjo culpable. nada. Exactamente. No es que me agaché a coger algo y me rompí la espalda. No, eso no ocurre. Eso Sí, es imposible, ¿sabes? claro, No, el sí, cuerpo es mucho más resiliente. Nuestra columna es mucho sí, más fuerte que eso. sí. Pero claro, todos los 20, 30 años que has estado Mm, a la pobre columna la has estado descuidando, ¿no? mm, Y no dándole cariño, pues a lo mejor ahí, pues bueno, mm, y lo has notado ahí. Entonces, eso pasa mucho en los sistemas complejos, ¿no? Y lo vemos en ejemplos como, yo qué sé, pues, mmm, crisis económicas, guerras mundiales, etcétera. Al final era un montón de pequeños actos, acciones interconectadas que de repente, pum, y generaban un efecto y dice, pero solo por esto se desencadenó. No, no. claro. Mientras tanto, durante mucho tiempo se ha ido preparando el terreno, esas interacciones, esas interdependencias entre los distintos componentes del sistema hace que se produzca un efecto dominó en un momento correcto y ¡pum! Se producen esos efectos. ¿Qué pasa? Son cosas que nadie ve venir. Entonces, es un cine negro. Mm, Pero claro, eso es un efecto, es una consecuencia, algo que se da, no es el problema en sí. mm, Vale, sí, tener una crisis mundial es un problema, pero no es un problema complejo. O sea, sí es un problema complejo, pero no es el problema que tal, es la consecuencia del estado del sistema y de distintos eventos pequeños que se han producido. mm, Y esas interconexiones entre los eventos y el sistema en la salud del cuerpo se ve constantemente. Crisis nerviosa, enfermedades autoinmunes, un montón de problemas que vienen de que mucho tiempo con un estrés de bajo grado y estrés crónico de bajo grado que se da tal, boom, y de repente cualquier cosa, pum, y tienes ahí pues cosas que tienen un impacto brutal y que dices, esto ha venido de la nada. No, no ha mm, venido de la nada. mm. Nada en el cuerpo ocurre de la nada, no hay magia. No, no. La magia, por desgracia, en el cuerpo parece No. que no existe. Pues enlazando este último tema con el último ejemplo que pones de la vacuna y gestionar la pandemia, ¿tu idea es que el COVID-19 fue un cisne negro? ¿Y ya lo enlazamos con la vacuna y gestión de la pandemia? Vale, pues ahí hay división de opiniones. Yo creo que, no sé, está un poco igual. O sea, yo creo que como tal no, en el sentido de que se sabía que si fuera este virus, fuera otro, iba a pasar. Iba a Iba pasar. a pasar otra vez, Y, igual que pasó y, con otros virus y antes. volverá a pasar, claro. Y ¿sabes? Que es que va a volver a pasar, no es una cosa que sorprenda demasiado. Entonces yo no creo que sea realmente... El problema es cuándo ocurre. Bueno, eso sí es lo difícil. O sea, en Claro. realidad saber cuándo va a ocurrir, precisamente porque vivimos en un mundo complejo en el que, bueno, ese tipo de enfermedades son especialmente complejas por el cómo se transmite, por la interconexión actual, porque a lo mejor hace unos cuantos siglos, pues ese virus a lo mejor no hubiera hecho una pandemia mundial porque no podía haber viajar tan rápido. Claro. Eso hubiera desaparecido antes de llegar al otro lado del mundo. Entonces, ahora estamos muy interconectados, que es una de las propiedades clave de los sistemas complejos. Entonces, mientras más interconexión, más rápido van las señales y quien dice señales dice un virus. Entonces, dentro del sistema se mueven más rápido las señales, es más rápido que se expanda un virus si tiene las características adecuadas y que genere eso. Entonces, no es un cisne negro en el sentido de que no que iba a pasar sí o sí, ahora o más tarde, lo que sea. La parte más de cisne negro que tiene es que uno sabías cuándo. ¿No? O sea, puede ser ahora, puede ser después, puede ser con más impacto, con menos impacto. Sí que es verdad que a lo mejor sí puede tener características de cisne negro en el sentido de es la primera la primera pandemia de estas características en este mundo moderno. O sea, no habíamos tenido una pandemia similar en el que hubiera tanta comunicación de transporte, tanta comunicación de noticias y de tal, que eso quieras que no afecta, que es la parte de la pandemia, ¿no? El virus en sí, digamos que no, lo que hablábamos, la diferencia de los tipos de problemas, ¿no? Problemas simples o problemas difíciles y problemas complejos, ¿no? Entonces, hacer una bacteria para el virus es difícil, necesitas muchos conocimientos, muchos recursos, necesitas mucha gente de a lo mejor diferentes disciplinas para poder hacer una vacuna, entonces es algo difícil, pero no es complejo, o sea, tiene complejidad, sí tiene complejidad, pero no, digamos que el problema está acotado. Tú tienes un objetivo claro,
de cuál es el final del resultado que tú quieres tener, que es conseguir una vacuna, que ya sabes lo que es una vacuna, contra una bacteria, un virus en concreto, que sabes cuál es. Entonces el problema está acotado, no cambia. Otra cosa sería si fuera un virus de los que mutan mucho y que continuamente está cambiando. Ahí ya sería más complejo porque estarías luchando contra algo que va cambiando y tienes que adaptar junto con el problema. Es un poco la definición de problemas complejos. Pero en este caso, bueno, tenemos un virus concreto, al menos unas cepas más o menos controladas y estables y un problema bien definido. Esa parte es difícil, pero no es compleja o no mucho. En cambio, una pandemia, controlar una pandemia mundial es muy compleja porque estamos hablando de gente que se mueve de un sitio a otro entre muchos países, información que fluye en diferentes direcciones, información de diferentes formas de entender la ciencia y entender las pandemias y entender el control y las políticas de salud de diferentes países, políticas internacionales, empresas, intereses comerciales, ideas particulares de grupos en concreto. Entonces se empiezan a mezclar una serie de cosas que tienes que meter ahí en el saco porque no es hago esta intervención que da alguna, porque no, hay gente que se la tomará, hay gente que no. Hay gente que viaja y gente que no viaja. Hay gente que va a respetar las normas, gente que no respeta las normas. Hay gente que le afecta más, gente que le afecta menos. Hay gente que su sistema inmune lo soporta mejor y hay gente que lo soporta peor. Hay gente que una intervención le mejora y hay otros que le empeora. Hay gente que no le afecta igual. Entonces, no tienes ahí una solución fija, concreta. Entonces, ahí intervienen muchos más factores que están interrelacionados, porque las decisiones que tomas y el cómo informas a la población, cómo se informa a la población también, porque claro, una cosa es que tú digas, voy a informar a la población a través de la tele y otra cosa es que la gente a través de las redes sociales se informan unos a otros o se desinforman unos a otros, como quieran, a ver un poco de todo. Entonces, ya no hay ¿sabes? A lo mejor estamos hablando de hace dos siglos y primero, controlar las poblaciones, aislar las poblaciones era mucho más fácil porque estaban mucho menos interconectadas y la gente tardaba más en conectarse unos con otros. La información estaba mucho más dirigida. Quién tenía la información y quién daba esa información y las órdenes y las leyes y tal, todo eso estaba mucho más claro y más dividido. Cada país se controlaba mucho mejor aisladamente, pero ahora no, ahora hay mucha más interconexión. Entonces, la decisión de un país afecta a otro, la decisión de una ciudad afecta a otra, la decisión de abrir o cerrar fronteras afecta a los países cercanos. Entonces, ahí está la complejidad. La complejidad está en que de repente están interactuando decisiones de diferentes agentes al resto de agentes. Entonces, no hay empieza aquí el problema, termina aquí el problema. Sé cuándo el problema está cerrado, cuándo está acabado, cuándo no. Entonces, no es tanto un problema de dificultad, sino de esa interacción entre los distintos agentes, las distintas comunicaciones que hay entre los agentes, todas esas interacciones al final, lo que viene a ser la complejidad. Sí, aparte, este ejemplo es bueno para que entienda la audiencia que realmente deberíamos considerar la salud como un problema complejo, ¿verdad? En vez de un problema simple. Explícanos brevemente por qué tendríamos que interpretar así y si nos puedes poner algún ejemplo de problemas complejos en salud, Juan G. Vale, pues yo creo que hemos nombrado así más o menos algunas cosas de por qué, ¿no? Ya si de entrada vemos que nuestro organismo completo es un sistema complejo formado de diferentes sistemas que interactúan unos con otros y sabemos eso, pues que todo lo que percibes va a hacer que tu sistema nervioso reaccione de diferentes maneras, que afecta al sistema endocrino porque manda hormonas al cuerpo a reaccionar de manera diferente en función de lo que percibes y eso hace que tú además percibas diferente porque no es lo mismo, tú estás enfadado, estás contento, estás alegre, estás triste, lo que percibes es diferente. Tú, la misma persona, en diferentes estados emocionales, lo que percibes es diferente. Opuesto. Lo que percibes interacciona con tu sistema nervioso con el sistema hormonal con cómo funciona cada uno de los órganos, porque hay información que se manda a cada uno de los órganos. Cada uno de los órganos al mismo tiempo está mandando información, oye, pues tienes hambre, no tienes hambre, te sobra dióxido de carbono, necesitas respirar, o hay un montón de señales que mandan todos los distintos órganos del cuerpo, los músculos. El músculo es un gran órgano endocrino que manda muchas señales al resto del cuerpo. Entonces, el cómo está cada uno de esos órganos, la información que manda a los otros órganos y al sistema central, va a determinar todo lo que va pasando. Entonces son comunicaciones que se están
realizando interacciones continuamente en tu día a día. Entonces, por eso tenemos que verlo como un sistema complejo y como los problemas complejos. Entonces, lo que hablaba antes, ¿no? El gran problema complejo la salud, ¿no? Mantenernos vivos y razonablemente funcionales, ¿no? Mantener esa funcionalidad que hablábamos de los sistemas cumplen una función, o pues eso, ¿no? Entonces, ese sería como el gran problema, pero podemos ver subproblemas, ¿no? Como podría ser básicamente cualquier problema crónico, dolor crónico. Dolor crónico es un problema complejo que no surge de te pinchaste con una tacha y te duele. Eso es un dolor puntual, agudo, que tiene un porqué y que más o menos es simple. Pero cuando tienes dolor crónico, dolor de espalda, dolor de rodilla, dolor de hombro, de cuello, dolor de cabeza, migraña, etcétera, normalmente es lo que hablamos antes, no viene de una sola cosa. Es una serie de interacciones en el organismo que se han ido dando y que a lo mejor puede empezar como una lesión. Puede empezar con una lesión, tu cuerpo se adapta alrededor de la lesión, pero podríamos decir que si ya llega un dolor crónico, normalmente es lo que se suele llamar como que se maladapta, ¿no? Que en vez de adaptarse para curarse por lo que sea, porque a lo mejor no has dejado que el cuerpo se recupere o porque has hecho algún tipo de intervención que ha frenado la curación o porque a lo mejor has seguido haciendo lo que te generaba el daño a pesar de tener la lesión, pues tu cuerpo ha seguido en una adaptación que, bueno, te permite hacer cosas, pero no de la mejor manera. Entonces, al final, eso te crea esa señal que te va mandando desde hace tiempo, se cronifica, ¿no? Y tu cuerpo aprende que eso duele, ¿no? Y entonces, además, tú entras en esos aprendizajes del sistema que dice, ese movimiento duele, esa postura duele, ya voy a evitarla, o directamente pensar en eso me duele. Porque es el sistema aprende eso. Entonces, tú le puedes hacer caso o no, pero eso es algo. Entonces, es una adaptación. Lo mismo pasa con otras enfermedades crónicas. Lo mismo, después también tenemos, por ejemplo, en mi libro hablaba de tres básicas, que era más que nada porque eran con las que yo normalmente solía empezar y era que les bloqueaba un poco el resto con mis clientes, que era la movilidad, ¿vale? Porque cómo de bien te mueves, el moverte es un problema complejo, ¿no? Y ya sea, por ejemplo, bueno, con el problema de La paradoja de Moravec, ¿querías comentar? No, los grados de libertad de movimiento que de Bernstein, Nicolas Bernstein, vale. que hablaba de esto, ¿no? El padre de la biomecánica y muchas otras cosas, pues hablaba de eso, ¿no? De que bueno, tú para mover, o sea, si tienes un brazo que tiene un codo, pues bueno, tienes un grado de movimiento del codo, pero si le sumas la muñeca, los dedos de la mano, el hombro, empiezas a ver un montón de grados de movimiento más. Entonces, para el simple movimiento de coger un vaso, la cantidad de posibilidades que hay para mover todas esas articulaciones en diferentes posiciones y ángulos son infinitas, ¿vale? Pero infinitas. Entonces, eso es un problema grandísimo y muy complejo, porque es las combinaciones entre las distintas articulaciones. Entonces, hablamos de ese tipo de problemas que son complejos. Entonces, el movimiento humano es un humano o de cualquier ser vivo es un problema muy complejo. Entonces, para hacerlo un poquito más cerca de lo que es la salud, yo lo acercaba al tema de la movilidad. Si tú tienes problemas de movilidad, tú de repente pues te genera otros problemas que no puedes generar la fuerza adecuada, no puedes hacer las técnicas adecuadas en los ejercicios que tú quieres hacer, o por lo menos aquellas que son más eficientes, te mueves con más dificultad, como te mueves con más dificultad, al final te mueves menos, te empiezas a... Entonces, la movilidad es algo que si tú, digamos, mejoras o resuelves alguna, trabajas en ese problema, te desbloquea otras cosas. Por eso a mí me gustaba trabajar en ese problema. Y después el dolor crónico, pues eso. Y después el estrés. El manejo del estrés, pues es un problema. El estrés es algo normal en el cuerpo, es necesario. Es lo que nos hace adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, y lo que nos hace cambiar y no mantenernos estáticos, porque lo más sencillo es quedarnos en una esquina. Hay una paradoja de no sé qué, que es que tú te quedas en una esquina y tal, y el sistema no necesita ejercer ningún esfuerzo. Eso es lo más fácil para el sistema. ¿Qué pasa? Te mueres. Entonces, por eso tenemos pues esa dopamina que nos lleva a intentar cosas y tenemos esos sistemas de feedback positivo que nos hace
intentar adaptarnos a cosas externas, intentar buscar cosas nuevas, porque si no el sistema lo que va a hacer tú y se muere, ya está. Y el objetivo del sistema no es morirse, es sobrevivir. Entonces tiene que encontrar un equilibrio entre gastar la menor energía posible, ser lo más eficiente posible y no quedarte quieto, que es lo que está al lado de morirte. Entonces ahí ese gestionar ese estrés, esa cantidad de estrés que no sea suficiente como para que yo pueda motivarme y hacer cosas, pero no sea tanto como para que me genere un estrés crónico de bajo grado, que me genere enfermedades autoinmunes y muchos otros problemas, pues bueno, es otro problema complejo. Por eso es importante en ese sentido, ¿no? Dentro de los sistemas complejos, la autoorganización o los cambios de fase que también sueles nombrar tú. Sí, o sea, a ver, la autoorganización, y además es una de estas cosas que yo me acuerdo de una conversación con un amigo entrenador hace unos meses y que estábamos hablando de este tipo de cosas y cómo aplicar estos conceptos al tema de entrenamiento personal y demás. Y bueno, es un reto, porque una cosa es o sea, se está haciendo, por ejemplo, en temas de entrenamiento de habilidades, ¿no? Como equipos, deportes y demás, pero en entrenamiento personal te encuentras casos así como un poco difíciles, ¿no? Y dices, oye, ¿cómo le enseño la técnica adecuada? ¿Existe la técnica adecuada? Empiezas ahí. Entonces, claro, yo bueno, tenemos la autoorganización, el cuerpo se va a autoorganizar. Si tú le dices a alguien, coge esto del suelo, su cuerpo se va a autoorganizar. Claro. O sea, va a haber una señal de decir, oye, pero tu cerebro no es capaz de decir a cada una de las partes del cuerpo con todos esos grados de movimiento que hablamos antes, que eran infinitos, es decir, tú te mueves de esta manera y además se va autocorrigiendo a medida que te vas agachando, porque va cambiando en función de la palanca de tu columna, además, pues entonces los grados de fuerza, de peso, el cansancio, todo eso va cambiando que a lo mejor haya de repente más viento, menos viento, con tu percepción del oído interno en cuanto a equilibrio, además. Entonces, es un problema muy complejo en realidad, coger esa cosa del suelo. Entonces, ¿cómo lo resuelve el cuerpo? Se autoorganiza. Entonces, tu cuerpo lo que hace es, bueno, vamos a ir a coger eso y da como una orden grande, lo que sería una orden motora gruesa, digamos, ¿no? Vamos a coger eso. Y el detalle fino, digamos, se lo deja a que se vaya adaptando. Y después sí que a lo mejor, pues cuando hablamos de motricidad fina, pues sí que necesitamos a lo mejor pues afinar un poquito más y tal. Pero no tiene en cuenta, para eso tienes los reflejos miostáticos, tienes los sistemas tienes la fascia, tienes los tendones, tienes los músculos que se van ajustando y van haciendo pequeñas correcciones que a nivel de la médula, las neuronas motores que están en la médula van autocorrigiendo esos pequeños movimientos para ajustarse a las necesidades que van cambiando. A medida que te vas moviendo, tu cuerpo es otro, está cambiando la posición, las palancas, entonces tiene que adaptarse al problema. Entonces, esa organización existe. ¿Nosotros podemos aceptarlo o no? Ese es el tema, ¿no? Es la discusión con mi amigo entrenador, que es el rollo de, eso es así, esto es como llueve. O sea, tú puedes aceptarlo, no te puede gustar más o menos, pero está lloviendo. ¿Sabes? Entonces, tú puedes decir, oye, pues llueve y aprovecho el agua, o llueve y niego que está lloviendo, pero el problema es ese, que muchas veces decimos, no, tienes que hacer esta técnica de esta manera, este movimiento es aquí. Eso es irreal. ¿Sabes? Nosotros, además, cuando te estás enfocando en eso, tu cerebro y tu sistema nervioso está tan concentrado en los micromovimientos que olvida el resto del cuerpo, entonces se producen un montón de lo que se llaman movimientos parasitarios y por ejemplo, Bernstein, el que hablaba de los grados de movimiento, pues también hablaba de cómo el cuerpo solucionaba este tipo de cosas. Entonces, cosas que hemos visto, sobre todo, además, yo creo que lo has visto más que el profesor de educación física, cuando los niños aprenden sobre todo deporte de pelota y le pasan más a las niñas al principio y demás, que los niños también, pero se ven más en las niñas, es que los movimientos son mucho más rígidos, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque el cuerpo, para hacer ese problema más asequible, reduce los grados de movimiento, claro. Entonces bloquea articulaciones, porque entonces el número de decisiones que tiene que tomar entre, oye, claro. Pues tengo 1000 grados de movimiento, tengo 3, prefiero tener 3. Claro. Y cuando ya eres capaz de controlar eso con 3, pues dice, bueno, voy a lo que se llama descongelar, a descongelar el grado de movimiento, haciendo articulaciones más rígidas, el tronco más rígido, pero mueves como los brazos como si fuera una sola pieza, cosas así, y esos movimientos así, y después vas soltando grado de movimiento, los vas descongelando, hasta que al final ya tienes un movimiento más fluido en el que puedes mover tranquilamente, y eso
eso ocurre y ya se ha estudiado bastante y ocurre de manera natural. Esa autoorganización del sistema en torno a esos movimientos porque no puede controlar la complejidad. Y eso ocurre a todos los niveles, a nivel motor y a nivel de movimiento es más visual y es más fácil de ver. Pero eso al final ocurre a nivel de todo el organismo. Por eso para optimizar sería más conveniente, ¿no? Lo explicas también muy bien tú, es explicar habilidades más que técnicas. Exactamente, porque el problema de las técnicas al final es como la resolución a un problema, ¿no? Tú tienes un problema, en este caso un problema motor, pero puede ser de cualquier tipo, es, por ejemplo, yo qué sé, lanzar la pelota a la canasta. Entonces, ese es el problema, el que tienes que solucionar. Entonces, tú le puedes dar al alumno, por ejemplo, una técnica que es tu solución o una solución que has aprendido o que has visto de cómo hacer eso. Entonces, esa solución es una técnica. La solución de cualquier persona es una técnica. ¿Qué pasa? Que hay técnicas que se consideran mejores que otras. Entonces, se enseñan esas técnicas porque se consideran mejores que otras. ¿Qué pasa? El problema es que la técnica al final es la solución de una persona en un momento determinado que esa persona puede ser muy diferente a ti. Lo que le funcionó a una persona mucho más alta que a ti, a lo mejor a ti no te funciona. O una persona que tenía más experiencia, o una persona que tenía más fuerza en los brazos, o una persona que tenía más fuerza en las piernas, o una persona que ve mejor, una persona que tiene más visión periférica, o que la solución a ese mismo problema puede ser ligeramente diferente. Entonces, es mejor que la persona consiga resolver el problema de muchas maneras diferentes, entonces adquiere esa habilidad dinámica, esa habilidad en la que si el problema cambia, porque normalmente tú para tirar la pelota a la canasta, no, o sea, salvo que te dediques a hacer eso, normalmente lo haces en un partido donde hay más gente alrededor que se está moviendo. Entonces, tú cuando vais a hacer los movimientos, esa técnica va a desaparecer. O sea, tú vas a tirar de 20.000 maneras diferentes que no son exactamente la manera canónica en la que te han enseñado. Entonces, lo mejor es, de entrada, empezar a aprender a tener esa habilidad de decir, este es mi objetivo, esto es lo que percibo, este es mi entorno que percibo, los jugadores, la canasta, la pelota, el peso de la pelota, todo, y me adapto a la situación concreta y adapto esa técnica un poco difusa y general que me funciona más a mí que a otra persona por mis características físicas, soy capaz de adaptarla en cualquier momento. Pero si tú te aprendes la técnica canónica general de todo el mundo, el problema que vas a tener es que cuando intentes aplicarla, tu cuerpo es diferente, la situación va a ser diferente, entonces vas a tener un gasto cognitivo innecesario totalmente cuando tu gasto cognitivo debería ser en dónde están los demás jugadores, como cuál es la táctica, etcétera, en vez de qué es lo que tiene que hacer tu cuerpo para meter la pelota en la canasta. Tu cuerpo debería ser capaz de autoorganizarse en el momento y estar acostumbrado, tener esa habilidad de autoorganizarse de la mejor manera porque es capaz de percibir y actuar de la mejor manera posible. Tiene esa... que está un poco relacionado con algo que vamos a hablar, que era de la psicología ecológica. Sí, a eso quiero pasar, porque es un concepto que creo que no todo el mundo tiene claro y también lo relacionas, ¿no?, con estas oportunidades o invitaciones de acción que creo que tiene bastante que ver con lo que estás explicando. ¿Podrías detallarnos a qué te refieres con esto? Sí, la psicología ecológica que empezó con James Gibson ya en el siglo pasado, la verdad es que es de estas cosas que igual que Nicholas Bernstein, que es una máquina brutal y que hasta hace poco la gente ni se acordaba que existía, y pues aquí son un poco parecidos, ¿no? Entonces tiene unas ideas brillantes, un hombre de ahí fue un hombre brillante, y después también su mujer y gente que siguió trabajando en lo que es el enfoque ecológico y que está muy embebido en los sistemas dinámicos, que al final es un poco como el inicio de toda esta teoría de sistemas complejos, embebe de los sistemas dinámicos, ¿no? Y al final los sistemas dinámicos son pues los sistemas complejos. Entonces, ellos ya de alguna manera entendían el tema de los sistemas complejos. Por eso también creo que es relevante dentro de esto. Entonces, la psicología ecológica, aunque el nombre pueda llevar a engaño, la gente piensa, ecología y demás, lo que va en el sentido de el individuo dentro de su entorno. Habla de ecología como el entorno, ¿no? Y hay que estudiar al individuo entre el entorno, porque lo que ha pasado durante mucho tiempo en muchas ramas de la psicología es que se estudia en laboratorio
y se aísla, ¿no? Ese estudio que habíamos hablado antes, ¿no? Que hablábamos del reduccionismo y que es necesario en la ciencia, pero que a veces puede ser un problema, ¿no? Entonces, en este sentido, estudiar individuos que la manera en la que reaccionan siempre es ante algo, sin ese algo, no tiene mucho sentido. Entonces, Gibson iba un poco por la línea de decir, bueno, si vamos a estudiar al individuo, tenemos que verlo dentro de su contexto, porque si no, aquí no sé qué estamos estudiando. Entonces y él estaba muy enfocado sobre todo en la percepción. Entonces, pues bueno, él cambió un poco el paradigma respecto al paradigma cartesiano de la mente y el cuerpo, y que nosotros en realidad tenemos un modelo mental que representa el mundo y que vemos y lo traducimos a ese modelo mental, y entonces con ese modelo mental es con el que trabajamos y demás. Y Gibson decía que eso no tenía sentido ninguno, que no había por dónde cogerlo. Pero bueno, él, lo explica bien, ¿no? Como yo. Pero vamos, básicamente decía eso. Pero que el tema es que él creía que existía la percepción directa. Tú percibías el mundo directamente y no necesitabas una interpretación de un mundo ahí y una parte cognitiva. Y de hecho lo que hablaba es como la percepción y la acción estaban relacionadas, estaban unidas y que no puedes separarlas. ¿Sabes? Él decía que nosotros percibimos para actuar y actuamos para percibir. ¿Sabes? Que además eso no es lineal, no es algo que, bueno, nosotros percibimos, pasa algo, después actuamos, y después percibimos y actuamos en algo, o pensamos y actuamos. No, es todo un ciclo en el que la acción y la percepción, y es lo que ocurre en los sistemas complejos. Si te pones a mirar los sistemas complejos, los agentes funcionan continuamente así. Reaccionan, basándose en unas reglas muy sencillas, reaccionan ante los otros agentes. ¿Cómo va una bandada de pájaros perfectamente coordinada sin que haya nadie que los coordine? Reaccionan ante los movimientos de los que están alrededor. Simplemente relacionando los movimientos de los que están alrededor, se coordinan perfectamente, no tienen que pensar en nada, simplemente hacen eso. Y lo mismo ocurre, muchas veces hacemos eso, deportes o demás, ¿no? Y vemos claramente que es imposible que te dé tiempo a pensar cómo reaccionar antes de hacer ciertas cosas. No te da tiempo a pensar y reaccionar. Son reacciones. Entonces, tú percibes, reaccionas casi inmediatamente. Bueno, eso en los deportes se ve mucho más fácil porque hay deportes que son súper rápidos. Es imposible que te dé tiempo a pensar en toda la librería de posibles movimientos, posibles reacciones, la contra de la contra de la contra. Eso no puedes hacerlo. O sea, a posteriori es lo que hacemos todos, ¿no? Nosotros, ¿cómo vamos por el mundo? Pues nosotros hacemos cosas y a posteriori justificamos razonando, oh, bueno, sí, esta fue la explicación de por qué yo hice esto. Pero en realidad eso en el momento no lo pensaste. Después le puedes racionalizar como tú quieras. Y a todo lo pasado, pues todos sabemos todo. Pero que en realidad, pues, entonces, ¿por qué es interesante esto? Una, porque quita esa parte mágica un poco que no estaba explicada, que realmente toda esa parte era una teoría que no estaba probada, pero que como no había otra, pues se pensaba que sería cierta. Entonces, pues esta no tiene esa parte de la teoría que era un poco la más floja, la de tener como algo que interpreta, ¿no? Dentro de la cabeza, algo que interpreta ese mundo y que después toma decisiones y demás, y que después crea la autoorganización. Entonces el cuerpo se autoorganiza en función de eso que percibe y reacciona ante eso que percibe y se autoorganiza. Que eso no quita que después tú puedas, o sea, hay capas, ¿no? Y tú puedes tomar decisiones y demás, pero que existe esa percepción-acción continua, que es un ciclo continuo, que no es una cosa después de la otra, una cosa después de la otra. Pero después también tiene un concepto muy potente que es el de los affordances, que es como capacidades de acción o invitaciones a acción. Es se inventó la palabra porque daba una idea como muy concreta, ¿no? De lo que él quería decir. Y a mí me gusta verlo como, por ejemplo, para explicarlo y entenderlo un poco el concepto, es, por ejemplo, tú ves una pelota. Si la pelota es más pequeña que tu mano, pues para ti esa pelota es cogible. Tú la puedes coger, la puedes agarrar, es agarrable, ¿vale? Pero si un perro que no tiene manos la ve, es mordible. Entonces, eso nos da pista ya de algo que es muy importante, que es el individuo, o sea, esa capacidad, esa propiedad de la pelota, no es de la pelota, es de la interacción entre la pelota y el individuo. Si el individuo no tiene la capacidad de agarrarla, no va a agarrarla. Si tiene la capacidad de morderla, va a morderla. Y si la pelota no es mordible, pues no, pues es muy grande o muy chica, pues no la va a hacer. Entonces,
es la relación entre el individuo y el objeto lo que le da esa propiedad. Entonces, ni el individuo ni la pelota contienen eso. Y eso es mucho de los sistemas complejos. Son las relaciones entre los componentes lo que es importante, ¿no? Entonces, y eso también te dice como el entorno es importante, tanto tu entorno interno como externo. Por ejemplo, el cómo te sientas, tu nivel de energía, etcétera. Pues, entonces, por ejemplo, hay muchos estudios, por ejemplo, que miren este tipo de cosas. Por ejemplo, un grupo de personas y tienen yo qué sé, una distancia de 1 kilómetro y les dicen, calcula la distancia. Personas con mejor forma física estiman mal a la baja. Dicen que a lo mejor son 800 metros, 600 metros. En cambio, personas con baja forma física estiman a la alta y dicen 2 kilómetros o 3. Una escalera, una persona más cansada o con una mochila con peso estima que la inclinación de la escalera es mayor que si la persona está descansada, buena forma física, más joven. Entonces, se han hecho un montón de pruebas de estas y tu percepción del mundo cambia mucho dependiendo de tus capacidades, de tu entorno interno, del entorno externo. Entonces, depende de la tarea que vas a hacer, la cosa con la que vas a interactuar y tus capacidades. Entonces, por ejemplo, ¿esto cómo se puede aplicar a la salud, el entrenamiento y demás? Yo lo veía perfectamente, lo experimenté en mis propias carnes, pero lo experimenté con muchos clientes en el que gente que odiaba correr. Yo que odiaba correr. Esto es una tortura. Gente que le encanta, que le gusta muchísimo. Yo después llegué a hacer una media maratón así como quien no, ¿sabes? Así de un día sin pensarlo. ¿Pero por qué? Porque fui trabajando en una serie de cosas que me faltaba pues movilidad, me faltaba resistencia, me faltaba fuerza, me faltaba una serie de cosas que no tenía. Entonces, para mi cuerpo, que no tenía esa capacidad de correr, que la gente lo ve como, lo da por hecho. O sea, era un niño, pues está bien darlo por hecho. Pero bueno, ahora no sé. Pero en un adulto, después de mucho tiempo de sedentarismo y de no estar acostumbrado a correr y demás, la adaptación ha sido hacia el otro lado. Entonces es un sistema que está adaptado a muchas cosas, pero a correr no, que tú le pides correr. ¿Qué pasa? El affordance ahí no está. Claro. O sea, tú tienes la tarea de vete a correr y el cuerpo dice, no lo veo. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no tengo esta capacidad, ¿no? La capacidad no la tiene, entonces el sistema en sí lo rechaza porque no lo ve algo posible, ¿no? Ve la escalera más empinada, ve la distancia más larga, ve todo tal. ¿Qué pasa? Si ya me pasó con un cliente, yo empecé haciendo otras cosas, mejorar un poco, una base cardiovascular, una musculatura más sana, una mejor movilidad, una mayor fuerza y tal, y de repente, pues, ellos podían correr y no les parecía ningún problema, no les parecía una tortura e incluso les apetecía. Porque al final tú tienes una capacidad que antes no tenía y tu sistema lo ve como algo posible. Y yo, por ejemplo, pasé, una época que caminaba poco, corría poco y demás, estaba todo el día con el ordenador, estaba en tema de informática, pues todo me parecía muy lejos. Y más viviendo aquí en la isla, que aquí, como todo está cerca, pues te acostumbras y todo está, cuando te vas a otro sitio, todo está lejos. Me empecé a caminar más, empecé a correr, y después iba a todos lados caminando y todo estaba cerca. Todo estaba cerca. Mi percepción era que todo estaba cerca. Claro. Y iba caminando porque me parecía que estaba cerca. Porque de verdad me lo parecía. Era una percepción totalmente real. No era que yo me convencía ni nada. Entonces, muchas veces le intentamos dar la vuelta a eso, intentamos forzarnos a algo que el cuerpo no está preparado, el sistema no está preparado, cuando realmente el sistema hace lo que puede. También comentabas que te dio una época por escalar, ¿no? Ibas por la ciudad y veías un ladrillo y pensabas que era una presa, ¿no? Una piedra para agarrarte, porque estás precisamente, ¿no? Entrenando para eso y tu cuerpo ya ve cosas que una persona normal no vería una presa para escalar. Exactamente. Yo en la época que escalaba, que estaba ahí a tope, yo me acuerdo de eso, ir a algún sitio y yo estaba a lo mejor me acuerdo de eso, una vez estaba en un albergue y estaba el típico albergue que tiene literas y tal, y la litera era el cielo de la que me ponía ahí a engancharme con un mono, porque me apetecía, el cuerpo me lo estaba pidiendo, no podía aguantarme. Digo, a lo mejor la gente me ve como raro, pero es que no podía, es que me llamaba. Y eso, ¿sabes? Y como es otras cosas, y lo ves mucho en personas que practican un deporte durante tiempo, que tú ves que hacen movimientos y cosas y que le da por hacer cosas cuando están quietos,
que no lo pueden evitar, y es que su cuerpo se lo pide, es porque tiene esas capacidades y está ahí. Y cuando lo ve, dice, yo eso, después de mucho tiempo en el que para mí todo tenía que ver, había entrenado la percepción, ¿no? Al final la habilidad tiene mucho que ver con lo que llaman en inglés la tuning, el afinar tu percepción a tus capacidades y a las tareas que quieres realizar en tu deporte, por ejemplo. Entonces, ahí entra la habilidad, ¿no? Entonces, yo había entrenado mi sistema de percepción de esto es cogible por aquí, y esto es cogible por aquí, y esto me sirve para subir la pierna, y esto me sirve para dar. Entonces, yo empezaba a ver eso por todos lados. Veía soluciones continuamente a problemas que nadie me había puesto, pero que estaban ahí delante mío, me iban apareciendo. Y eso te ocurre cuando aprendes cualquier cosa. Cuando aprendes un idioma, de repente aprendes una palabra nueva y la oyes en todos lados. O aprendes alguna cosa de un libro y de repente todo tiene que ver con eso, ¿no? Y tu cuerpo, y bueno, cuando hablo del cuerpo, hablo de todo, ¿no? Cuerpo, mente, para mí, ¿sabes? Que ya esos límites ya... Entonces, el sistema en sí va a esa percepción y adaptación, la percepción y acción, empieza a afinarla, y entonces esas habilidades surgen de, oye, pues, ¿cómo percibo las cosas en función de las capacidades que tengo ahora para resolver problemas que me voy encontrando? Entonces, para mí creo que es la mejor manera de enfrentarte a los problemas complejos, porque como los problemas se van a ir cambiando, se van a ir adaptando, tu sistema de percibir cómo son esos problemas y cómo van cambiando, mientras más entrenado esté a detectar esas sutilezas, esos cambios, y a tú tener ese ciclo de ese feedback en el que tú hago algo, compruebo si funciona, si no funciona lo cambio, y si funciona sigo por ahí. Esa capacidad de hacer eso, si la vas entrenando en cualquier área, da igual la que sea, es como te puedes enfrentar mejor a los problemas complejos que son cambiantes y dinámicos. Y la importancia de este contexto y este ambiente externo, interno y estas invitaciones a la acción, un poquito va alineado con la sensibilidad a las condiciones iniciales que también a veces comentas en este respecto de los sistemas complejos. Bueno, sí, no, a ver, al final la sensibilidad a las condiciones iniciales, lo que hablábamos antes, ¿no? Tú tienes unos genes, has nacido en un entorno socioeconómico, tal, entonces de ahí partes y ahí puede abrirse el abanico hacia muchos sitios, ¿no? Entonces, el contexto es el contexto actual. ¿Tu contexto actual cuál es? Entonces, eso incluye todo lo que ha pasado antes, ¿no? Esa dependencia del camino, esa todas decisiones anteriores y en ese sentido también a mí me gusta pensar en la sensibilidad de las condiciones iniciales, en que cada momento es el inicio del nuevo momento. Entonces, cualquier decisión que tomes y cualquier entorno actual va a ser las condiciones iniciales del resto de tu vida, ¿vale? Entonces tú tienes ahí posibilidad de hacer cambios o tienes posibilidad de entender mejor qué es lo que te puede pasar en el futuro. Claro. Entonces, en ese sentido sí me gusta verlo ahí. Pero que al final, cuando hablamos del contexto y por qué es importante el contexto, entenderlo y tenerlo en cuenta en los sistemas complejos, es porque lo hablábamos antes. Tú estás en un entorno determinado, un entorno social, en un entorno interno psicológico, emocional, en un entorno de tus órganos te están mandando información constantemente, un entorno hormonal, un nivel de energía, todo hay un entorno y un entorno al que tú reaccionas, que tienes todos esos affordances, ¿no? Todas esas oportunidades de acción que te invitaciones de acción. Entonces tú dices, pues tengo hambre y tengo alrededor una manzana y tengo una chocolatina, ¿no? Pues las dos son invitaciones de acción, ¿no? Y tú tienes un entorno y una tarea y un objetivo que es pues glucosa, ¿no? Tener energía en el cuerpo, y entonces dices tú, bueno, ¿por dónde tiro? Y entonces ahí tienes, ese entorno pues dice mucho. Entonces en los problemas complejos como eso, la salud, tal, pues tienes que tener en cuenta todas esas cosas, y creo que el contexto es fundamental. La misma solución para el mismo problema en diferentes contextos es un poco esas condiciones iniciales, son diferentes. Entonces, ese contexto hay que mirarlo muy bien, ¿no? Y cuando damos soluciones hay que tener en cuenta el contexto y tener en cuenta que bueno, por eso cuando vemos un vídeo, un artículo, lo que sea de el mejor ejercicio para el dolor de espalda o no sé qué, pues claro, eso, ¿para quién? Claro. ¿Sabes? ¿Qué contexto tiene esa persona? Pues depende. Pues, si tiene sensibilidad a la flexión,
pues no será lo mismo que si tiene sensibilidad a la extensión. Y si tiene una vértebra rota Claro. o si tiene un disco mal o lo que sea, pues no es lo mismo que si es un espasmo muscular o si es simplemente nervios y estrés. Entonces, Sí. el contexto por eso es clave en los problemas complejos. Quiero cerrar la entrevista con el depende, ¿vale? Pero antes de esta última pregunta, claro, acabas de nombrar las soluciones, ¿no? Y muchas veces, que es normal, ¿no? Queremos solucionar, queremos directamente acabar con ese problema, con ese sistema, ese problema complejo. Pero, ¿recomendarías que se influya sobre un sistema o que cambiemos el sistema? Porque si lo hemos entendido, quizás podemos influir en un sistema complejo de salud, pero no necesariamente tenemos que cambiarlo. ¿Es importante tener esto en cuenta, Juan G? Sí, sí, muchísimo, porque directamente no podemos cambiar un sistema complejo. No lo podemos cambiar. No podemos decir, este sistema lo voy a reorganizar como yo quiera, porque se va a autoorganizar como después, como quiera. Que puede llegar a ser peor, es decir, a lo mejor, ¿no? Claro. Cuanto más lo quieras enviar en una dirección, seguramente más se autoorganice en la opuesta. Exactamente. Tú puedes cambiar elementos del sistema. Puedes, por ejemplo, coger una cosa, quitarla y cambiarla por otra. Puedes intentar dirigirla. Puedes hacer un montón de cosas, intervenciones. Pero no puedes cambiarlo. Puedes intentarlo. Pero lo más que puedes hacer es influir. Entonces, hay un autor que ahora no me acuerdo del nombre, pero que decía que en los sistemas complejos ningún actor del sistema puede cambiar el sistema, pero cualquiera puede influir en el sistema. Entonces, da igual lo pequeño que sea ese actor, todos influyen en el sistema de alguna manera. Entonces, hasta el actor más pequeño puede llegar a influir en todo el sistema, pero ninguno puede cambiarlo. Y ninguno tú, por ejemplo, quieres cambiar un sistema, automáticamente eres parte de ese sistema. Eres un actor que está interactuando en ese sistema. Entonces, para dejarnos de hablar de sistemas y extraer la persona, ¿no? Tú quieres cambiar tu cuerpo, ya sea entrenando, ya sea con dieta, ya sea una intervención médica o lo que sea, pues al final cualquier cambio que hagas directo en el cuerpo va a hacer que tu cuerpo se autoorganice y haga cosas que tú no controlas y ni sabes. Entonces tú puedes llegar a saber ciertas reacciones del organismo y de hecho por eso existen las medicinas, porque controlamos hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, sabemos que personas polimedicadas, que es como a partir de 6 medicamentos o algo así, que es algo muy normal a partir de una edad, por desgracia, en el mundo occidental, por cada nueva medicación se pierden años de vida. Y eso se sabe. Y lo mismo, pues hay efectos secundarios nuevos que aparecen a partir de que añades más medicaciones, porque cada uno tiene sus efectos secundarios que se juntan a los otros, igual que existen las comorbidades, que bueno, una enfermedad tiene un síntoma, otra enfermedad tiene otros síntomas. Si tiene las dos enfermedades, emergen, ¿no? Son propiedades emergentes del sistema. El efecto cóctel y dominó. Claro, y emergen unas que no existían antes, claro, que pueden hacer parecer que tienes otra enfermedad diferente, aunque en realidad no sea esa. Entonces, todas esas cosas no las controlas, porque son cosas que surgen a partir de las interacciones de elementos que tú no sabes a veces ni que existen, y esas relaciones. Entonces, creer que podemos intervenir, pues bueno, eso es como el típico caso de hace muchos años en China, los gorriones quisieron intervenir y quitar los gorriones porque había una plaga y al final hubo plagas peores. O el otro día vi un vídeo muy chulo sobre los lobos y el parque de Yosemite o el parque un parque nacional de estos de Estados Unidos, y que se cargaron a los lobos y estaban todos muy contentos porque se habían cargado a los lobos, y de repente aquello se fue todo, vamos, a la mierda. Y al final llegaron 6 lobos y consiguieron que el ecosistema volviera a cambiarse y aparecían ríos de nuevo. ¿Sabes? Entonces, cosas que tú no te esperas y dices, bueno, es que esto es malo para el sistema, lo voy a quitar. Y resulta que a lo mejor te estaba protegiendo. A mí, por ejemplo, yo me acuerdo de chico, tenía constantemente amigdalitis. Y tenía las amígdalas como pelotas de tenis. Todo el rato. Y era como, y a mi hermana le habían quitado las amígdalas. Y digo, que me las quiten. Y fui al especialista que me quitaran las amígdalas. Y me dijo el especialista, me dijo, ni de coño. O sea, no lo hagas, porque tú lo que tienes es una faringitis crónica debido a que tienes un virus y una bacteria que están ahí interactuando. Eso te quitan. Y lo único que te protege son las amígdalas que te están tapando el aire que te dé directamente el aire en la faringe. Fíjate.
Entonces, lo que para mí era algo malo, que era tener las amígdalas tal y que no me permitían casi ni tragar, era lo que me estaba protegiendo. Entonces, muchas veces hacemos intervenciones de ese tipo pensando súper bien intencionadas, pensando que vamos a arreglar el sistema, cuando en realidad no conocemos todas las consecuencias que puede tener eso. Y, por ejemplo, podemos hablar de incendios, por ejemplo, que esto Manu lo controla más y otra gente, pues el tema de eso es como, bueno, esta intervención para evitar los incendios resulta que tener pocos incendios pequeños previene los incendios grandes. Y como eso también otras influencias que tienen en el ecosistema de ahí, como también el tema de las plagas, ¿no? Y entonces, es muy típico los humanos intentar cambiar el sistema directamente, intentar hacer una intervención, pero porque lo vemos todo como un tablero de ajedrez en el que decimos, bueno, si pongo esta pieza aquí, la cambio, ya arreglo el problema, pum. Pero nos olvidamos de que no funciona el sistema por turno. Y que el sistema no es estático, sino que está continuamente adaptándose. Y cuando tú quitas una cosa, va a haber una adaptación que puede que la esperaras o puede que no, pero que va a traer una serie de consecuencias con efecto dominó que no puedes predecir. Y como no puedes predecirlas, y probablemente sean para donde tú no quieres. Y que hay que entender el cambio, ¿no? Y como tú dices, abrazar el cambio, entenderlo Claro. e intentar influir en la dirección que tú quieres o tú crees, no cambiar. Exactamente, es que ahí está la clave. Yo creo que la clave está en primero abrazar el cambio, es decir, es lo que hay. O sea, va a cambiar. Entonces, me deja en una posición mucho mejor para reaccionar el saber que va a cambiar que el pretender que no va a cambiar y que mi intervención va a ser exitosa a pesar de que se sabe que la autorización, etcétera y tal. Entonces, si yo sé que va a cambiar, voy a estar en una mejor posición. Me acuerdo en temas de, una época en temas de informática, una charla hablando sobre temas de esto, de computación en la nube y todas estas cosas, y hablaba precisamente de este tipo de historia, que parezca un poco raro, pero hablaba, por ejemplo, ¿no? Le preguntaba a la gente, la audiencia, bueno, ¿quién hizo un backup de su ordenador hoy? Nadie. Nadie, porque nadie lo hace. Si se te jode el disco duro, ¿cuántos lo hacen? Pues sobre la marcha, dices, haces una copia, tal, no sé qué, vale. Pues, y si se te... ¿Cuánto tiempo sigues haciendo copias de lo que has hecho tal? Una semana o algo así, ¿sabes? Te olvidas sobre la marcha tal. Pero si yo cojo y te rompo el disco cada día o cada semana, tú vas a estar haciendo copias de seguridad hasta en disquete. ¿Sabes? Claro. Vas a estar haciendo copias por todos lados. Entonces, ese saber que va a ocurrir, saber que sí o sí va a pasar algo, ¿no? Que es un poco lo que pasaba, ¿no? En estos sistemas en la nube, que son todos mágicos y tal, pasan un montón de cosas desde que un tractor, que va a pasar, esto es real, un tractor se carga un cable de la luz de un centro de datos de Telefónica o de Amazon y deja sin servicio a un montón de empresas, pues saber que eso va a ocurrir sí o sí, tarde o temprano, igual que una pandemia, que va a haber un virus del coronavirus u otra cosa, sí o sí va a ocurrir, y aceptarlo, eso te tiene mucho mejor protegido que intentar poner todas las trabas para que no pase, porque muchas veces no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, tú saber qué va a ocurrir y el estar para reaccionar lo antes posible y de la mejor manera posible, ser más resiliente en el sentido, más antifrágil, ¿no? El exponerte al cambio continuamente y a las pequeñas perturbaciones continuamente, te hace más antifrágil, reaccionar y volver a ser incluso más fuerte o estar mejor preparado la siguiente vez que intentar frenar y evitar todos los peligros, evitar todas las cosas o proteger en exceso, ¿no? La sobreprotección que ahora tan en boga. Entonces, todo eso al final nos protege menos. Estamos más desprotegidos. Entonces, el exponerte a estresores, el exponerte a pequeños cambios, exponerte a pequeños problemas, hace que generes esa habilidad dinámica de adaptarte a los grandes problemas y que se reaccione más rápido y que nunca lleguen esos, o que tarden mucho, sea más complicado que lleguen esos grandes eventos, esos cisnes negros que destrozan todo. ¿Vale? Entonces, y ahí entonces está la parte de prepararte, pero después la intervención, ¿no? Eso de influir. El sistema lo único que podemos hacer es prepararnos para eso, tener una mentalidad un poquito más preparada hacia la antifragilidad, ¿no? Y después la influencia. ¿Cómo podemos influir en el sistema para que mejor no haga lo que nosotros queremos, pero evitar la medida de lo posible lo que no queremos? ¿Vale? Y entonces ahí
lo que podemos es jugar con las variables del sistema. Entonces, en algunos de los artículos entro más en detalle en esto, por ejemplo, el tema de la diversidad de los agentes, que esto es un tema bastante interesante, pero daría para otro podcast. Pero, por ejemplo, podemos jugar esto, eso se usa ahora mismo en temas de entrenamientos, en deportes y demás, cada vez está más de moda con Constraint-Led Approach, CLA, pero también se usa en otros temas, y yo lo usaba, por ejemplo, en entrenamiento personal y para la movilidad mucho, que es jugar con las restricciones del sistema. Entonces tú, vale, no puedes hacer que el sistema haga una cosa en concreto o deje de hacer algo, pero tú puedes cambiar parámetros en el sistema para que no vaya a un lado. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener más movilidad en la cadera. Pues entonces yo a lo mejor puedo hacerte algún movimiento en el que tú te pongo algún límite, una pared, te puedo poner un tal, no sé qué, o entre dónde te pongo tu atención. Oye, ¿el objetivo cuál es? Moverte en esta dirección, vale. Pero hay algo que te impide moverte en lo que tú sueles hacer siempre, que es lo que tú quieres un poco evitar. Quieres que sea más flexible el sistema, que no vaya siempre, porque el mayor problema en la salud normalmente, desde mi punto de vista, es la sobreespecialización. Hacemos demasiadas unas cosas y poco del resto. Entonces, crea lo que en los sistemas complejos se llaman atractores. Entonces, el problema de eso es que no tienes opciones. Entonces, tu sistema va por ahí, piloto automático, un piñón fijo, y no tienes otras opciones. El momento en el que tu cuerpo tiene otras opciones, se autoorganiza y hace la mejor opción para cada momento. Y lo mismo con el movimiento que con el cuerpo, la microbiota, con tal, si tú siempre comes lo mismo, al final el conjunto de bacterias que tienes en tu microbiota, tanto sea de la piel como del estómago o del intestino o lo que sea, va a estar limitado a ese tipo de alimentos que tomas, con lo cual si vas a tomar otro tipo de alimentos, no pueden obtener los nutrientes, lo que sea. Entonces, esa sobreespecialización es la que está debilitando el sistema, lo está haciendo muy bueno en una cosa y debilitándolo en los demás, haciéndolo menos antifrágil en los demás sentidos. Entonces, ¿cómo consigues eso? Pues, hombre, en la alimentación hay que ir con cuidado, además, tal, pero que en general es intentar jugar con sí mismo. Oye, pues, esto que hago mucho, intentar hacerlo poco y facilitar esas otras opciones que tú quieres que explore el sistema, ponérselo fácil, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de hábitos, oye, pues, lo típico, pues, las opciones de chocolatinas y no sé qué, pues te las tienes lejos y las opciones de fruta te las tienes cerca, ¿no? Entonces haces que el entorno mismo determine cuáles son las opciones de autoorganización que tiene. Tengo hambre, oye, pues si tengo una manzana me voy a comer la manzana, porque está más cerca y al final empiezas a crear opciones. Entonces tú manipulando el entorno puedes crear, por ejemplo, ejemplos de, oye, pues a lo mejor en mi casa, pues, yo qué sé, como hacía Katy Bowman, me quito el sofá y pongo cojines en el suelo. Pues, como no tienes el sofá, no te vas a sentar en un sofá y te vas a sentar más en el suelo. Sentarte más en el suelo va a hacer que tus caderas, tus tobillos y tus rodillas y tu columna se mueva de maneras muy diferentes a la típica que se mueve siempre en la oficina. Pues eso automáticamente va a hacer que el entorno, que el sistema se autoorganice, pero porque tú has cambiado el entorno. Que tú quieres hacer. Hay muchas intervenciones de ese tipo que al final se trata de influir cambiando el entorno. Acabas de decir Katy Bowman y antes Antifrágil. Katy Bowman, ¿no? Su libro es Mueve tu ADN, ¿no? Sí. Y o Antifrágil de Taleb. Son dos autores y dos libros que quizás no nombran, o no recuerdo yo que nombren explícitamente sistemas y problemas complejos, pero que si los lees y entiendes un poquito el concepto, están hablando de lo mismo, ¿no? El mismo perro con distinto collar. No, o sea, para mí son de esos dos autores son unos grandes maestros de hablar de sistemas complejos sin nombrar nada de los sistemas complejos, sin decir ninguna palabra típica de sistemas complejos, pero además lo ejemplifican de una manera tan clara en distintas áreas de la vida que me parecen grandes maestros en eso. Pues para finalizar, Juanje, toda esta hora y casi 40 que llevamos de entrevista, ¿es posible que sea la explicación o parte de la explicación por qué la mayor parte de respuestas a las preguntas sobre problemas complejos o sobre problemas de salud en general debería ser, por lo menos de primera, depende? Exactamente, porque como hemos visto, los problemas complejos son dinámicos, cambiantes, entonces depende mucho de las condiciones iniciales, depende del contexto, entonces depende de cuándo preguntes y quién sea el individuo y cuál sea su contexto y su entorno,
la solución va a ser diferente. Y además que cuando se hace esa típica pregunta, ¿esto es bueno o malo? ¿Bueno o malo para qué? Claro. Es que ese es el problema. ¿Y en qué momento? ¿Y para Exactamente. quién? ¿Y para qué? ¿Y para cuándo? Claro, ¿Y entonces, cuánto tiempo? exactamente. O sea, al final depende, es la respuesta paraguas para todas esas otras Sí, preguntas que hacen falta responder antes de poder decir algo claro. real, ¿sabes? Porque tú me dices, ¿este alimento es bueno? Dice, bueno, depende, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué necesitas? Claro. ¿Tú, qué es lo que comes tú normalmente? ¿Qué deficiencias tienes? ¿Qué objetivos de dieta o de nutrición o de rendimiento o de lo que sea tienes? Todas esas cosas son súper relevantes para esa respuesta. Entonces, este ejercicio, bueno, depende. Por ejemplo, típico, te duele la espalda, Mm. nadar. Bueno, o sea, depende. Sí. ¿Qué tipo de dolor tienes? ¿Sabes Y nadar? cómo nadas? Porque hay gente que la ves Claro, nadando y dices, mejor no nades, mejor no. claro. Entonces, ¿qué tipo de dolor tienes? ¿Sabes nadar? ¿No sabes nadar? ¿Qué Claro, estilo de natación vas a hacer? Porque hay claro. muchos estilos de natación. Mm, O vas a hacer actividades acuáticas, simplemente vas a mm. flotar o lo que sea. Eh, mm, hay un montón de factores ahí que pueden determinar que sea bueno, malo, que dé igual. Entonces, depende mucho de todo eso. Entonces, y puede que un día sea bueno y otro día sea malo. A lo mejor un día que, por ejemplo, a mí, que he tenido durante muchos años problemas de dolores lumbares y problemas, he Mm. estado de baja mucho tiempo y demás y tal. Ya normalmente no tengo esos problemas. Pero, porque pues ha aplicado todas estas cosas. Pero yo, por Porque te ejemplo, has hecho antifrágil. exactamente. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, suelo hacer todos los días peso muerto. Tengo una Claro, barra aquí. Yo, cuando la pandemia, hubo gente que se compró una bicicleta estática y me compró una barra de olímpica y unos discos. claro, Entonces, claro. yo sabía que a mí me venía bien. Yo trabajo mucho tiempo, he vuelto a la informática, yo trabajo mucho tiempo sentado y sé que me viene muy bien eso. Otras cosas también, pero es una de las cosas. Entonces, todos los días no hago un entrenamiento orientado a la halterofilia, pero lo suficiente como para que sea un entrenamiento que a mí me sea útil. Pero tú ahora mismo eres consciente que aquel médico traumatólogo que te esté escuchando pueda echarse las manos a la cabeza, ¿verdad? Y diga, está diciendo Juanje que tenía lumbalgia y está haciendo peso muerto y seguramente le chirríe, pero posiblemente es lo que hacer peso muerto bien hecho ahora que puedes es lo que te previene de tener más lumbalgias, ¿cierto? Exactamente. Eso es una de las razones por las que ya no tengo lumbalgia, es que hago peso muerto y otras cosas que tienen que ver con levantar un peso con la mano o tal, o llevar peso cuando voy por camino por la calle, o caminar más, pero esa es una de las que yo, para mí, son clave. ¿Qué pasa? Yo sí he dormido poco, porque yo lo hago cuando me levanto. Además, yo, bueno, hay cosas que hay gente que se echaría manos a la cabeza si me conozca, pero yo exploro con mi cuerpo y hago tal y hago Sí. cosas que sé que me funcionan porque las he ido explorando y sé que funcionan. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que quiero es, oye, pues yo quiero ser capaz de hacer cosas sin necesidad de estar media hora calentando para hacerlas. Entonces yo, por Claro. ejemplo, yo llego por la mañana, voy al baño tal y cual y hago tal y hago, pues hago peso muerto con casi mi peso 5 repeticiones, pum, ya está, todos los días. ¿Por qué? Porque explorando y tal, a mí he ido haciendo eso y en otro momento haré otra cosa. Y funciona bien, porque un día tengo que coger un peso, no tengo ningún problema. Y por ejemplo, mi padre se puso malo, tuvo que levantarlo del suelo, tal. Estaba preparado para eso. Yo no tuve que hacer estiramientos ni calentar ni nada. Yo pude levantar a mi padre del suelo sin problema, porque para mí mi cuerpo era normal levantar un peso. Y además intento que haya variabilidad en esa manera de levantarlo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, también he aprendido a escuchar mi cuerpo, o sea, que el cuerpo diga, hoy no es día para levantar peso. Hay días que he dormido mal o lo que sea y digo, si hoy levanto ese peso, a lo mejor voy a hacerlo de una manera en que me voy a dar y sé que voy a estar medio cambado todo el día y qué tal, no lo hago. Pero he desarrollado ese escuchar mi cuerpo y entender y tal, y me voy adaptando a lo que va ocurriendo. No lo hago siempre de la misma manera porque entiendo que no todos los días mis capacidades son las mismas, ni mis necesidades son las mismas. Puede que no haya dormido bien, puede que tenga mucho estrés, puede que Y tal. eso no te lo da ningún software de entrenamiento, ninguna aplicación ni ningún gadget. Es súper importante lo que estás comentando de saber escuchar e interpretar tus sensaciones. Sí, 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 sí. No, es básico. Es que una de las cosas que yo he aprendido últimamente, que cosas de estas que tienes más o menos claras, pero cada vez te quedan más claras, es que en todos los sistemas complejos, tú cuando hablas de tu cuerpo, yo me acuerdo al empezar con todo esto, una publicación que puse, de las primeras que puse,
en Facebook y que un conocido puso a experimentar con Coca-Cola o con algo de esto, ¿no? En vez de con, en plan que Sí, cosas del cuerpo, el médico y tal. Y yo, no, es que tú tienes que conocer tu cuerpo, claro. tienes que saber leer lo que está ocurriendo, entender esta sensación, este dolor, ¿qué me está diciendo? ¿Qué tengo que hacer cuando tengo este dolor? ¿Qué tengo que hacer cuando no? Entonces, pues hace poco me dio, no me acuerdo qué fue, pero un dolor de... Ah, sí, bueno, empecé a hacer jiu-jitsu brasileño y entonces estuve ahí un toque ahí en la rodilla y el ligamento cruzado ahí medio tal. Y digo, pues, pues bueno, pues voy a escuchar, voy a empezar a explorar y tal. Y ahora la rodilla está perfecta. Y normalmente es una lesión que o te operas o que tardas muchísimo en curártelo, o por ejemplo el otro día, un poquito de fascitis plantar, y pues voy a empezar a moverlo de maneras que son seguras, que tal, y me voy a dejar guiar por las señales que me está dando mi cuerpo, pero tengo que hacer. Y entonces fue bajando la inflamación, se fue quitando totalmente la inflamación, la inestabilidad, y entonces el sistema se fue arreglando. Y eso hay que ser dueño de un poco responsable de tu propio cuerpo y de tu propia salud. Una de las cosas que para mí son más importantes y que más trabajaba con mis clientes, porque yo te puedo decir mil cosas, pero yo no voy a estar ahí todo el rato. Claro. Ni el médico, ni el fisio, ni tal. Tú, cuando hay cosas graves y puntuales que necesitas un profesional, tienes que ir al profesional. Pero en el día a día es donde va a haber un impacto mucho mayor. Sí, va a haber accidentes, va a haber cosas, ahí tienes que ir al profesional, o va a haber infecciones, va a haber, pero en tu día a día tienes que cuidar de tú mismo y escuchar y aprender a escuchar esas señales, pues, qué significa la fiebre, qué significa la inflamación, qué significa el dolor, qué significa, y hacer caso a esas señales, que son esos señales. Entonces, entender, conocer mejor cómo funciona tu cuerpo, esa parte buena que hablamos antes del enfoque reduccionista, que te ayuda a tener todo ese conocimiento que es útil, pero después ponerlo un poco en práctica en tu cuerpo y decir, oye, vale, ya sé lo que es un músculo, lo que es un tendón, lo que es la fascia, cómo sistema la linfa, cómo sistema las hormonas y demás. ¿Qué pasa cuando hago esto? ¿Qué pasa cuando lo hago otro? Y experimentar un poco dentro de los límites razonables y dentro de la seguridad, pero experimentar lo suficiente como para saber hasta dónde puedes ir por aquí, por allí, y que te beneficie y que no. Porque nadie va a saber, tú cuando vas al médico, vas al fisio, ellos no saben, pueden saber un poco por las caras que pones, sobre todo si tienen bastante experiencia, si tienen un buen ojo clínico, pues son capaces de leerte un poco microexpresiones y decir, vale, eso le está doliendo, le está molestando, más, pero no saben exactamente qué está pasando dentro de ti. Quien más información tiene sobre lo que está pasando dentro de ti eres tú. Tu sistema nervioso es un sistema de información y tu sistema hormonal también. Y te va diciendo cosas. Entonces tú tienes que ir aprendiendo a leer esa información y jugar. Y a veces está bien tener un cacharro que te diga las pulsaciones o la presión o el azúcar o no sé qué para calibrar, para ayudarte a calibrar y entender mejor qué significa una cosa y la otra, pero al final no ser dependiente de eso. Al final, el entrenamiento, lo ideal sería que tú fueras capaz de saber, oye, pues esto me está sentando bien, o me estoy pasando, o hasta aquí hoy, mañana sigo más, ser capaz de calibrarlo sin que te lo diga un feedback externo, sino un feedback interno. Lo que pasa es que, claro, eso, bueno, se tarda en aprender y mejor que haya un feedback objetivo fuera, te ayuda a calibrar. Pero una vez calibres, eso es lo que te va a hacer progresar de verdad. Es decir, oye, pues hoy puedo subir hasta aquí, o mañana hasta allí, hoy un poquito menos, porque no todos los días va a ser igual. Claro. Tú no todos los días vas a rendir igual, ni todos los días va a ser tu salud igual. Claro. Pues muy bien, Juanje. Si hay gente que le gustan estos temas, aparte de recomendar, pues como os he comentado, ¿no? El libro de Natalia Balaguer, La complejidad en el deporte, ¿no? Creo que era, o el de Manu Sola, La naturaleza del entrenamiento, Pensar en sistemas también, ¿no? De Meadow, o bueno, Antifrágil, o Mueve tu ADN. Sí. Si quieren seguirte a ti, a tu Substack, ¿dónde te pueden encontrar y dónde podemos buscarte, Juan G? Pues ahora mismo, aunque lo tengo un poco parado, pero voy a empezar otra vez. Estoy escribiendo sobre esto, complejidad, salud. Voy a tener un artículo ahora sobre salud basado un poco en el libro, el de 3 pasos contra el sedentarismo, que ahí
En realidad hablaba de Sí. la salud como un problema complejo, lo que pasa es que estaba un poco disfrazado, un poco porque quería que fuera de divulgación, que a cualquiera, pero si tú lo lees ahora con los ojos de la complejidad te das cuenta de que estoy hablando precisamente de eso, de cómo enfrentarte a un problema complejo. Eh, y, 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 voy a hablar de eso, pero también del aprendizaje, una cosa que a mí me interesa muchísimo desde hace muchos tiempos, es el aprendizaje, y entonces lo enlazo con todos estos temas de la complejidad. Entonces, donde estoy escribiendo ahora es eso, en el juanjojeda.substack.com o algo así, pues ahí es donde estoy escribiendo los artículos y bueno, así que están gustando, hay algunos que son larguillos, aviso, pero que creo que en general se leen bien, que no son un tocho infumables, sino que intentan... No, aparte, has hecho, creo que algo que está muy bien que has conseguido es que los has dividido en varios artículos, los haces más cortos y hablas solamente de una temática, aunque lo interrelacionas, pero así el lector lo va entendiendo, se va autoorganizando, ¿no? Va entendiendo, va conectando ideas y a mí por lo menos me ha funcionado mucho, repito, porque en el momento que lo vas leyendo vas conectando con otras ideas previas pero ahora sí, les aviso a los oyentes, vas a empezar a ver sistemas complejos en relaciones de pareja, en el trabajo, en tu deporte, en tu lesión, en tu vida y al final, ¿no? Parece que estamos en un mundo de sistemas complejos, pero así es, con lo cual me parece importante entenderlo. Sí, no, y además intento eso, que sea variado en cuanto a los ejemplos para que todo el mundo lo vea en alguna cosa, que después lo pueda aplicar en la salud o lo que quiera, pero que de entrada diga, vale, este ejemplo sí lo entiendo, el otro a lo mejor no lo entiendo tanto porque no es mi rollo, pero este sí lo entiendo. Entonces intento que sea el abanico de ejemplos variado y lo que sí también intento dejar claro cada cierto tiempo es no todo es complejo. Claro. Porque después entramos en el otro lado, ¿no? Es decir, bueno, ahora todo es complejo y todo depende. Y todos los problemas son complejos y no es así. Y, por ejemplo, una cosa que tocamos de pasada es en los problemas complejos, optimizar es casi lo peor que puedes hacer. Claro. Pero cuando el sistema no es complejo, optimizar es una buena cosa. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo. La cosa que tenemos que hacer es saber si el problema es complejo o no y en función de eso aplicar una estrategia u otra. ¿no? Entonces yo tengo algún artículo sobre eso, pero de vez en cuando lo repito porque es fácil caer en eso. Es fácil de repente caer y decir, bueno, todo es complejo. Y bueno, no. O sea, la complejidad es un rango, hay cosas más complejas y menos complejas y después hay cosas que directamente pues, no son complejas y que hay que aplicar estrategias que sabes que van a funcionar sí o sí y la técnica ahí te funciona y las soluciones ya creadas no hace falta reinventar la rueda y es más rápido, más eficiente. Y en otros es que, como intentas hacer eso, te vas a dar de bruces. ¿Vale? Entonces, creo que lo primero es saber detectar cuándo es una cosa y cuándo lo. Y por eso los ejemplos de antes, de la Torre Eiffel y demás, creo que son útiles para empezar a ver las diferencias. ¿no? ¿Y no te animas a escribir un libro sobre sistemas complejos? Pues la cosa es que iba a escribir un libro, pero sobre el aprendizaje. Lo que pasa es que dijo, voy a empezar con los sistemas complejos, un par de artículos, y lo que era un par de artículos ya va por unos cuantos, muchos artículos. Y todavía... Pues te han salido un par multiplicado por... sí. Pero bueno, ya me estoy tomando con calor. Sigo con la idea de querer escribir el libro ese, pero claro, al final a lo mejor va a tener que escribir también uno primero de situaciones complejas. pero bueno. Muy bien, pues muchas gracias por pasarte por aquí por segunda vez y espero y deseo que te pases una tercera y una cuarta. Es un placer siempre estar por aquí y además que con la gente con la que hablas y las cosas que las que hablas siempre, pues es un placer estar aquí. Te mando un abrazo muy fuerte, Juan G. Gracias. Igualmente.